Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, el saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, Luqueño, ¿qué le pasa a Emiliano? Y lo de Luqueño realmente, el presidente de Luqueño habló inclusive de mufa. Es que rompieron, le pueden llamar de muchas formas, ¿verdad? El encanto, el hechizo que significó no ganar a Meliano desde aquella trágica noche o noches de promoción, en donde Luqueño terminó cediendo para ir a la intermedia. Y es la primera victoria. Y estamos hablando de un equipo que está recibiendo premios importantes porque se están jugando el tema de la permanencia y el presidente puso premios especiales para estos dos últimos partidos que jugó Luqueño y que terminó ganando, y sobre todo esto de romper la mufa de no ganar a Meliano. Así es. Y hablando de Luque, estamos con un luqueño. Mucha gente no sabe eso, ¿verdad? Pero él sí, y que nos corrija el protagonista, ¿verdad? Él se inició en el Deportivo Luqueño. Eso sí. ¿Verdad? Pero vos decís Gabriel González y todos te dicen Olimpia, ¿verdad? Claro. Sin embargo, jugó en Cerro Porteño también. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien. Felicidades, Gabriel. Gracias. Gracias, realmente. Hoy es un día especial. Nos estamos recordando de hasta años, de ese campeonato de las Libertadores, que pasaron 33 años. Sí, realmente. Estamos hablando, Federico, de Dani, Fabio, Dani, Ariel. Estamos hablando de una consagración que, bueno, acá terminó 2-0, ¿verdad? Después un empate allá 1-1. 10 de octubre de 1990. Almeida le había atajado un penal antes, pero Gabriel, realmente muchos, para aquella época, no pensaban que el Olimpia a lo mejor iba a hacer una campaña así de seguido, ¿verdad? Una campaña, yo no recuerdo un equipo paraguayo, ¿verdad? Y cuesta mucho, ¿verdad? Los brasileños ahora, sí, el caso de Flamengo, Palmeiras, que llegan a finales. San Paulo en la época de los 90 también. San Paulo en la época de los 90. Boca. Pero imagínate Olimpia 89, 90, 91, finalista de la Copa. ¿Vos sabés lo que? Y ahora nos morimos por una final, Gabriel. Por llegar a ¿verdad? una final, sí. Gabriel, ¿y cómo fue aquello, verdad? ¿Y cómo es lo de hoy, verdad? Cada vez cuesta más lo de la Copa Libertadores. Así mismo, cuesta muchísimo más. Los equipos se prestaban de más. Y entonces te cuesta llegar a la final, pero el Olimpia en esa época llegó 3 finales seguidas. Imagínate si ganásemos los 3. Llegamos 3 y ganamos 1. Estaríamos en la historia para siempre, pero el fútbol es así. Y a veces uno prepara o tiene un equipazo, llega a la final y pierde. Y nosotros de las 3 finales ganamos 1. Y Gabriel, ¿qué tenía ese equipo del 90? Principalmente era como que jugaban de memoria. Si vamos a tomar un poco cómo jugaba ese equipo, era una maquinita realmente. Y vos ya eras un adelantado a la época jugando en posiciones diferentes, hasta si se quiere de extremo pasar a cuarto volante. Ya estaba también la táctica que comenzaba a tener otros movimientos, ¿verdad, Gabriel? Así mismo es. Yo jugaba de media punta, pero en el medio cuando estaba la misma forma lo hacía tranquilamente. Pero eso sí, como me decía siempre Cubilla, que prácticamente era muy malo en ese momento. Pero una vez que agarraba la pelota era muy distinto a lo demás. O sea, vos eras indisciplinado tácticamente, Gabriel. Y muy disciplinado porque yo jugaba por la pelota, pues. Yo seguía mucho la pelota. Uh-huh. Entonces nuestro equipo era muy táctico, muy oportuno, y eso me explicaba Cubilla y yo no quería entender o no entendía en ese momento que es la única manera de llegar al objetivo, empezando tácticamente y funcionando y terminando tácticamente bien. Ese año, Gabriel, hablando de un equipo que quedó, no recuerdo, el partido contra la U Católica, el 4-4 en Santiago de Chile, aún uno puede encontrar algunos resúmenes y lo ve, y fue un partido increíble donde ustedes salen aplaudidos por el público chileno, ¿no? Especialmente yo. Sí, sí, me acuerdo. Yo salí de la cancha, terminó el partido, fui al vestuario y
volvieron a entrar algunos dirigentes para que pueda volver a salir a la cancha porque querían ovacionar. Eso es un privilegiado, no muchas veces sucedió. Con mi carrera deportiva en 20 años profesional, me sucedió en 2 partes. Ahí en ese partido y una vez en Chato Carrera jugando para Estudiantes. Y ya entré en el vestuario y me volvieron a pedir para que vuelva a salir porque me iban a ovacionar. ¿Contra Talleres había jugado? Contra Talleres, sí. Jugando en Estudiantes. Mira, o en Estudiantes La Plata, porque bueno, en Colón también, sí te habrán ovacionado, sí. Pero los hinchas propios, pero esta vez te ovacionaron 2 hinchadas del equipo al que enfrentaste. Así mismo, eso no sucede en muchas partes. No. Lo visto en mi fútbol era muy divertido, muy alegre y distinto, entonces la gente te reconoce de esa manera. Mira que ya pasaron varios años que yo dejé de jugar fútbol y medio difícil que uno pase desapercibido. Y yo soy un privilegiado en ese aspecto. Gabriel, en esa campaña del 90 fue que en un momento dado hubo una diferencia con el finado maestro Luis Cubilla y le fue a buscarte en tu casa. Esa vez que me echó, o sea que no es que me echó, sino simplemente tenía que decir yo voy a jugar, quiero jugar o no voy a jugar. Y si no voy a jugar, entonces tenía que agarrar mi ropa y ir. Entonces yo dije no, agarré mi ropa y me fui. ¿Antes de qué partido fue, Gabriel? ¿Te acordás? No me acuerdo yo, no me pregunté eso porque yo no pillo eso. No llevo en cuenta nada. ¿Y después te sorprendió que Cubilla llegase a tu casa? Al día siguiente yo estaba mirando la tele a las 8:30 de la noche y escucho el timbre y salgo y veo al profesor Cubilla en casa. Profesor, le digo, ¿qué te trae por acá? Sonriendo yo. Y ahí me dijo, vine a buscarte otra vez, lo único que te pido que no digas que yo vine a buscarte de vuelta porque voy a pisar mi palabra. Primera vez que voy a pisar mi palabra. Nunca le busqué a un jugador. Sin embargo, a vos sí. O sea que vos en principio no ibas a jugar, Gabriel. Digamos que te enojaste, te fuiste para tu casa y Cubilla se fue a buscar. No. Nosotros tuvimos una reunión en el vestuario completo, con el plantel completo. Sí. Y yo tenía que decir sí. Entonces sí significa que yo voy a jugar. Que me iba a poner, porque el equipo dependía de mí. Entonces yo dije no. Entonces, ya al decir no, automáticamente ya fui echado. Agarré mi ropa y me fui. Sin enojo, sin nada. Y es mi decisión. Estoy orgulloso y voy a ir allá. ¿Pero por qué dijiste no en ese momento? Y porque dije no, al revés, y pues eso, amigo. Y yo opino. No, pero ese día, y así pues muchas veces cuando uno es joven no entiende lo que está haciendo. Y después de que vayan pasando los años, va entendiendo qué es lo que pretendía su técnico, qué es lo que te daba, qué es lo que no te daba, para que su equipo pueda rendir al máximo. ¿Y allí te había pedido alguna función distinta el profe Cubilla? No, simplemente fue a buscarme y ya sabes lo que yo tenía que jugar. Mi función es jugar por el bien del equipo. Gabriel, y de la final puntual en Guayaquil, ¿qué recordás? El 2-0 de la ida ya les daba una tranquilidad, o sabiendo también que había una gran expectativa en Ecuador, ¿cómo fueron un poco las horas previas del partido allí en Guayaquil? En esa época, a partir de ahí empezamos a entender que las finales eran muy difíciles. Ahí ya empezaron las bombas, 2 cuadras antes, una cuadra antes, media cuadra antes, y me acuerdo que Osvaldo Domínguez en ese momento salió como el comandante Osvaldo Domínguez ahuyentando a los contrarios, diciéndole a los policías que lleven a esa gente, cuida el cartel principal porque te quieren ahuyentar, te quieren amedrentar o incomodar para dormir. Pero nosotros estábamos muy tranquilos, porque la euforia que había en ese momento en Ecuador era impresionante. Y mira que empatamos ahí, ya estábamos tranquilos, y a partir de ahí, de ese empate, quedamos campeones y a partir de ahí vinimos pero charter disfrutando hasta llegar a la Asunción, que era inolvidable, incomparable y imborrable porque la gente no te dejaba salir. ¿Qué papel jugó Osvaldo Domínguez en esa campaña, Gabriel?
Osvaldo Domínguez, desde que se metió en el Olimpia, tuvo campaña. Y el papel impresionante, incomparable, inconfundible, irrepetible hacia Osvaldo Domínguez. Nunca más habrá un directivo así. No habrá nunca más un dirigente con esa personalidad, ese rasgo, ¿verdad? Esas cosas, ese sello que él tenía, porque era una cosa... Osvaldo era único, irrepetible, ¿verdad, Gabriel? Irrepetible, es único. Mira que, porque ¿cuántos años ya pasaron, Gabriel? Y ni uno le pudo imitar siquiera, ¿verdad? No, primero tiene que tenerlo carácter. Primero. Pero segundo, Gabriel, ahí te puedo... El amor que tiene hacia la casaca. Ahí te puedo interrumpir. Y lo colento todavía con Osvaldo, ¿verdad? No le calentaba luego nada, ¿verdad? No, a pecha nada, pues. Porque primero está el club. Ese es el que tiene el amor hacia la casaca. Ese es incomparable. Y después está el carácter. Si no, yo te hablaba del carácter, ¿verdad? Porque él era un tipo arrojado. Gabriel era un tipo muy arrojado, Osvaldo. Sí, él te jugaba la... Te jugaba la ficha y... Sí, escuchá lo que le dije un día. Yo soy el ídolo, le dije yo un día. Me dijo, espera, amigo, yo soy el ídolo, después está vos. Viste, por eso te digo, mira, él no quería perder en nada, ¿verdad? O sea, en el 90, no, vos sabés, Gabriel, que en el 98 cuando ustedes juegan la Copa Libertadores con Colo Colo y Cerro y otro equipo Católica, era así. En el sorteo, en el Yacht, estaban haciendo el sorteo, toda la ceremonia, y entró Osvaldo a los gritos, protestando porque se le pagaba más a los chilenos que a Olimpia. Imagínate que él corta un sorteo, todo ahí con la bolilla, micrófono, todo callado, y entra a los gritos y le llaman y hacen una reunión aparte, lo que era él, o sea, el peso que tenía en Sudamérica siendo de Paraguay, ¿verdad? Que uno dice Argentina, Brasil, hasta Uruguay, tenía mucho peso él, Gabriel. Una capacidad, una jerarquía impresionante, siendo directivo principal del Olimpia, increíble, y cómo defendía a su equipo y a su taller, que era increíble. Pero así también cuando estaba enojado mi amigo Tigre, cuando seguía con sus escopetas recortados y estaba encima de la mesa, tenía que poner debajo de la mesa teníamos que estar todos. Y el único que se enfrentaba y hablaba era el Lobo González. Vos era que te... Sí, porque yo sabía su corazón, sabía su don de gente, sabía su humildad. Ese es lo que González sabía de él. Y sigo sabiendo porque él es un amigo, un papá, un hermano para mí, me dio todo. Me enseñó en la vida cómo tiene que ser, hay que ser en la vida. O sea, él era un tipo que te rugía, que te mandaba disculpame la palabra, a la puta, pero era un tipo de buen corazón. Así mismo es. Y después empezaba con los $200, empezaba ya a calmar todito. ¿Sabes qué nos hizo un día? Estábamos en la concentración, iba ahí Laporte. Y bajó su maletín y dijo, bueno muchachos, acierten cuánta plata hay en este maletín y le doy. Pero una sola oportunidad cada uno. 20 oportunidades van a tener. Porque 20 estábamos concentrados, pues. Una sola oportunidad para cada uno. Y empezamos, te dice al muchacho, y empezamos. Va Raúl, 5 millones. Va Virginio Cáceres, 50,000. Va el otro, 1 millón. Va el otro, 10 millones. Y va Jorge Villalba, 5 millones. Va el otro, porque va 30 millones. Así una cifra por decir, ¿verdad? Sucesivamente. Y vuelve donde comenzó. Y yo tenía $20,000 en su cartera, pero como nos dio 2,000, quedó 18,000. No, ya se está en mi petén. Él te hacía eso. No me entiendes, y te va a dar en el acto. No va a dudar en nada. Y no te miente. Y muchas veces pues, el vestuario no se sabe. Y no se tiene que saber, solamente el vestuario se sabe y se queda ahí. Pero ahora pues, antes de empezar ya saben todos los perros. Código pues no te cuenta. Hay muchas cosas que no se debe contar. Gabriel, ¿y cuándo nació eso de los $100?
Eso nació conmigo, con Samaniego y conmigo, fue en Río, creo. Para mí que fue en Río que ganamos un partido, no me acuerdo al Vasco, no me acuerdo a quién, que ya estábamos clasificados. Y normalmente pues nosotros cobramos $5 por día nomás. Y 3 días que salían son $15. Y hicimos lo que cobramos nosotros, el viático. Y ese día creo que no tenía el cambio, no tenía, tenía $100 y me dio a mí $100. Y entonces yo me fui y le mostré a Samaniego. Ahí por 7 hice Samaniego, guay, más o menos, me decía el presidente, por cábala. Así hay potasio, me decía la 100, no hablen más seguido, porque si no tengo que dar a todo el mundo. Y a partir de ahí empezó a dar los $100 a los 20, pues, son 2.000. ¿Y sabe qué me dijo después? Yo a Osvaldo, llegué, me dijo, Pechi, 2.000 es mejor allá, pues 20, y sí, a ver, con algo más de 20.000 la me hago a de la 2.000, para ese estado. Ahí, o sea que... la 2.000 no le cogió ahí. Que sí que recorda 30, 40.000 lo recuerdo yo, sí. Ahí nace el tema de los $100. Mira, ahí nació, y los pelos dice que nació con él. No González y a Mazamaniero en que no tenga $100, para que sepan la gente. No, nadie sabía esto, te juro, yo la primera vez que escucho. Te estoy diciendo, y yo sigo sacándole los $100 en cualquier momento. Gabriel, y decime una vez, ¿alguna vez él te dio un consejo de vida? Por ejemplo, porque Cubilla era así también. Cubilla, imagínate vos en aquella época, y cuántos ejemplos hay lastimosamente, Gabriel, de exjugadores que tenían todo. Vos decís, pero estos tipos no se sueldan nunca más. El famoso, ¿verdad? La expresión paraguaya, así, no, hay rico poderoso, más jugador, ¿verdad? Y después tenemos ejemplos de jugadores inclusive de hace poco tiempo que vos decías, no, estos jugadores tienen una entrada económica, una barbaridad, y después uno se entera, bueno, que hay problemas económicos y todo lo demás, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en el tema de nombre, ni mucho menos, ¿verdad? Pero pongo nomás en un así contexto general, ¿verdad? Y Cubilla ya le hablaba a ustedes de la vida, de cómo hay que cuidarse, cómo hay que hacer. Osvaldo, por ejemplo, te daba consejos. Mira, porque Osvaldo siempre fue un empresario, ¿verdad? Y el empresario tiene otra óptica, otra mirada, a usted le decía cosas, por ejemplo, así hasta de mujeres o de vida, de la vida íntima, de no hagan esto, no se metan en esto, no, fulano sabía, por ejemplo, si vos estabas medio jodiendo por ahí. Osvaldo te llamaba o en algún momento te decía algo. Y sí, claro que sí, entre nosotros mismos nos hablábamos. Bueno, lo que pasa es que cuando uno está en el momento, que está en el tapete, que está en el nivel alto, muchas veces uno no quiere entender. Pero a partir de que terminaron los partidos, terminaron tu fútbol, hay mucho camino que recorrer. Y ahí va entendiendo lo que vos estás diciendo, esto que pasó, lo que está pasando. Pero eso sí, consejo, yo aprendí increíblemente de Osvaldo Domínguez y sigo aprendiendo, porque mira que mi comportamiento, Bruno, mi comportamiento, yo por eso van a escuchar de mí muy poca parte que soy incorrecto, la gente dice puede ser de aquel lado, no, yo soy un tipo muy correcto, intento ser persona. Por ese motivo sigo recorriendo el país, todo pagado todavía. Después de 22 años, 23 años que yo dejé el fútbol. Imagínate eso. Sí, no, increíble, Gabriel, increíble. No, increíble. ¿Y sabe por qué? Porque yo sigo siendo muy profesional en todos sentidos. Sin ninguna bebida, sin ningún mal comportamiento. Y Gabriel... y ese es el que me lleva. Gabriel, ¿Osvaldo sabía todo lo que pasaba en el club? Sabe completamente. Pero él no hacía oficina, sí. Él no estaba ahí 24 horas, o sea, pero estaba por el Olimpia. No sabe. Pero recopados los informantes, le investé, le mujerías, le cuña, y ya no investé la mujer. Pero eso sí, yo investé y nada ya, pero eso sí, conmigo siempre fue lo correcto. Lo directo, no hay por y por broma, por eso yo siempre me llevé con él bien y como tiene que ser.
Pero, Gabriel, ¿qué por ejemplo no le gustaba a Osvaldo? ¿Qué era innegociable con Osvaldo que no le gustaba a Itelo? Más el amor posible eso. Y lo incorrecto, lo desleal. Lo desleal. A nadie le gusta lo desleal. No, a Yo nadie. también soy de ese tipo. Claro, sí, es una Entonces, traición. nadie- Una traición, no, a nadie le gusta una traición, ¿verdad? No, cualquier la traición naturaleza. no, y mucho menos en lo deportivo, los perros ahí. En lo deportivo, por él, no hay problema. Eso pues tiene que ser así. Y yo era uno de los tipos, eso, directo en ese aspecto. Gabriel, ¿por qué el Olimpia está hoy como está? Y yo digo yo que la gente está muy aburguesada. Yo eso es lo que veo. Yo eso es lo que veo. Muy aburguesados. Cobran demasiada plata. No sienten la camiseta. No sienten la vergüenza. No. Yo eso digo. Porque yo por eso no me voy a repartir. Me encantaría ir a mirar un partido. ¿Quién no va a querer mirar a su equipo? ¿Quién no va a querer mirar un equipo? Pero en estas condiciones yo no me quiero ir a mirar. De muy nervioso ahorita ya, Gabriel, te vas a poner nervioso, ¿eh? De Tau, y yo con esa cancha que hago, yo me divierto con esa cancha que están jugando. Antes vos saltabas, tomar la pelota, lo mismo tenía que dominar, ¿verdad, Gabriel? De Tau, y parecería que tenía 4 o 5 sapos tu pelota. Saltaba de aquí para allá. Y ahora la cancha que hay, mamá. ¿Y cuánto ganan, Gabriel? Porque un jugador en Olimpia, promedio, $20,000, 30,000. Hay jugadores que ganan 40, 60 mil dólares. ¿Vos sabés lo que es? Vamos a poner un promedio nomás de $30,000. Son más de 200 millones guaraníes por mes, Gabriel, fuera de Bueno. Yo soy partidario. Si yo soy el presidente, si yo soy el que estoy en este momento, le voy a dar por rendimiento. Me voy a ir por... Mira. Yo le dije acá y me saltaron todos. ¿Sabes que yo hace poco le dije acá a esta gente, a mis compañeros? Le dije, voy a cortar el sueldo y le voy a decir, ahora vamos a irnos por premio hasta que Olimpia esté en la Libertadores de nuevo. Así mismo es. ¿Viste? Así mismo yo voy a hacer. Y la gente piensa que esto es un juego, pero esto, vos sabés lo que es perder en el Olimpia y salir por la calle. Una vergüenza. No, pero ahora salen, Gabriel, yo no sé si vos ves, ahora salen los jugadores a farrear como si nada después de un partido. Sí. No, la gente que piensa que es el jugador de fútbol o el deportista en sí en general vive de su físico. Y su imagen no cuidan. Yo hace 22 años que yo dejé el fútbol. Me sigo cuidando como tal porque no quiero que me señale nadie. Gabriel, Me vos están por pagando. ejemplo, Gabriel, perdía un partido, perdía mal, iba a Imbraporte, estaba fea la cosa. No estaban, ustedes no salían de la casa, por ejemplo, te pregunto. Me cuidaba mucho más porque no quiero que me gane un equipo, yo quiero mañana sobresalir otra vez. Mirá el dolor que uno lleva, mirá lo que está diciendo. Estamos hablando profundamente de lo que está sucediendo con el Olimpia. Y la gente no quiere, muchas veces va a decir, no, esto, aquello. No, si yo llegase a jugar en este momento, le iba a decir a estos jóvenes, sigan esta conducta, esta línea, porque si no, no van a funcionar. Se van a quedar por el camino. Y se siguen quedando por el camino porque están defendiendo un equipo que es de una trayectoria impresionante. Los logros que tiene mundialmente increíbles. Y estos tipos van mostrándose con la caña, con la bebida, esto, aquello. No es así. La vida no es así. Hacer tus cosas, pero en forma, no mostrándote. Claro, porque está la vergüenza deportiva, ¿verdad? Para mí que eso es lo que se perdió un poco, Gabriel. Ya no tienen miedo, vergüenza a los muchachos, ¿verdad? Parece que le da igual perder, ganar. La gente en tiro ahora ya es muy fácil fácilmente vende su dignidad. ¿Verdad que es así? Y sí, Gabriel, lastimó. Y aparte, ¿sabes qué? Viste que los tiempos cambiaron, ganan mucha plata en muy corto tiempo. Sí. Imagínate, te voy a poner un ejemplo hoy a nivel internacional, no es solamente acá para apuntar a Paraguay, ¿verdad? Porque en todos lados se cuecen habas. Eden Hazard, el belga, un jugadorazo, Gabriel, era un jugadorazo. Sí.
Bueno, Se quedó ahora en el camino. hoy anunció, ¿sabes cuántos años tiene? 32 años tiene el tipo. Y se Sí, retiró. sin jugar se enriqueció. Y por eso te digo. Pero vos sabés cuántos millones de dólares tiene. O sea, ya ganó el dinero que a los 25 años ya era rico. Sí. Y antes no había eso, Gabriel. No existía. No. Ah, nosotros, para ganar una plata increíble, tenía que pelearte 10 veces con Osvaldo para que te dé. A 8 hoy le botas porque ya que le vende a 8 hoy. ¿Dónde la medalla? Y después no Y había encima te transferencia, decía, ¿verdad? No había transferencia antes. Que vos decías, No, ¿y ¿sabes? Sí. ¿Sabes qué te decía? Te decía él, ¿dónde figuras? ¿Dónde está en el periódico que vos estás jugando en Olimpia? Tenés que figurar que estás jugando para cobrar tu plata y hoy. Y yo veo ahora los militares que empiezan a patear, que ya se creen antes. No, toda la vida es un aprendizaje en el fútbol. Toda la vida, todos los días. Los perros me preguntan, ¿por qué Gabriel practican estos tipos y no saben chutar? Y dice, porque van a practicar, van a cumplir, no son profesionales. Un profesional cuesta muchísimo, papá. Qué linda frase la que se van a cumplir y no a practicar. Qué linda van a frase, cumplir. Gabriel. Yo tengo, mi amigo, yo tengo 62 años. Me encanta jugar. Me divierto todavía jugando. ¿Por qué? Porque tengo una vida muy ordenada, muy controlada. Siempre duermo ahora y me despierto muy temprano, preparándome ya de vuelta para jugar. Qué bárbaro. Qué locura. Gabriel, el jugador de hoy, al ganar mucho dinero y al dejar el fútbol, ahí comienzan los problemas, Gabriel. Sí. Porque viste que ya no tiene la misma entrada económica, deja de ser ese jugador reconocido que vos te vas por la calle todo el mundo, pero ya otro ya es famoso, o ya se juega otro, ya llegó, mira, ya es otra la figura, vos ya no, tu vida cambia mucho, ¿verdad, Gabriel? Coste que vos, mira que vos fuiste transferido, vos llegaste ahí donde fuiste ídolo, porque yo le cuento a la gente joven siempre, nosotros tuvimos la ocasión de irnos a un partido, no recuerdo qué partido, pero era Colón de Santa Fe, creo que jugaba contra Cerro. Y vos sabés que al entrar a la cancha de Colón hay una gigantografía de las grandes figuras y Gabriel González, una de las principales, está ahí en la no estoy inventando. Y para que en el fútbol argentino le reconozcan a un paraguayo, eso no y vos decís en Santa Fe, hermano, paraguayo, Gabriel González, lo primero te dicen Gabriel González, por eso te digo, pero eso se acaba, Gabriel, y la vida continúa, pues, y el jugador, es muy difícil su vida, ¿verdad? Porque la otra vez Cavani leí una frase que él decía, la vida del jugador le preguntó, y él respondió muy fácil, te voy a responder, le dijo, es hotel, concentración, de la concentración a la cancha, de la cancha te va al hotel y del hotel al avión. Nuestra vida pasan 3 cosas nomás, avión, hotel y concentración, y la cancha, nada más. Después nosotros no conocemos nada, no sabemos. No es así como ustedes creen, dice. No es la vida en sueño. No. Para llegar acá, decía este muchacho Cavani, decía, para llegar a lo que yo soy o cualquier jugador, es muy difícil, decía. Tu vida vos estás entregando. Y yo perdí 40 años de todo esto. Yo siempre fui oprimido, en todo sentido. Ya sea bebidas, barras, cumpleaños, casamientos, 15 años, fiestas patronales, Navidad, Año Nuevo, tenés que esconderte. Y ahora la gente toma una cerveza y muestra. Toda la vida hubo cerveza, bebida, droga completo. El tema es aquel que se pone, entra en la droga y se jode. Entra en la bebida y se jode. El tema es saber comportarse y llevar una vida de conducta increíble. Y eso es el que lleva el Loco González. Ese es el que lleva el Loco González. Gabriel, sí. ¿Qué frase también metes, verdad? Que hoy día hoy día se muestra la bebida como si fuera un trofeo, ¿verdad? Y antes ustedes se escondían en Navidad y Año Nuevo y todo, imagínate. La diferencia que No. Yo me iba, por ejemplo, me invitaban, vamos al 15 años, me decían, no hay ningún problema. Siempre fui cenando ya, todo cenado ya. Llegaba a las 11 de la noche, ya retornaba. Muchas veces, cuando yo estaba casado, todavía le dejaba a mi señora no que farre, yo venía a dormir, porque yo a las 6 tenía que despertarme yo, porque yo al día siguiente tenía que correr. Mira la conducta que tenía uno.
Eso es personalidad, se llama personalidad de delicadeza, respeto. Qué bárbaro. Y eso es lo que no existe más ahora. No. Como también hay jugadores que hacen la sección, ¿verdad? Y vos te das cuenta en la cancha, el que mínimamente se cuida, no, ya se le transfiere los 11 días. Vamos a ir por parte, Roque. ¿Te acuerdas? Siguen jugando. Y hay algunos que putean que te dicen cómo siguen jugando los 40. Pero, ¿y quién aparece? ¿Quién emite ahí que a los 18 o 20 años le amenaza el puesto? No hay ni uno porque piensa que ya llegó. Y estos van y cumplen nomás. Yo no te voy a dar nombre, pero tengo un amigo en común que aprecio muchísimo porque es muy profesional. Y el otro día te estaba mostrando cómo se patea la pelota con mis 62 años y se sorprende. Ay, pues le de la ayuda a la dice. Y yo pateaba 200 pelotas después de la práctica, eso. 200 pelotas, eso. Y ahora patean 4 o 5 y le duele su rodilla, le duele su pantorrilla, le duele su pelo, le duele la oreja. Neta, güey. No, es que, por eso te digo, yo no entiendo cómo se va a lesionar antes de entrar al partido. En la parte de precalentamiento con la llamada, de ahora le dicen todo precompetitivo. Oye, cambia para hoy, se cambia todo, luego lo nombra ahora, ¿verdad? No, y ahora pues son todos preventivos. ¿Y cómo se lesiona, Gabriel? 20 a 22 años que tienen los tipos. ¿Y cómo te va a lesionar eso? Te pregunto yo en serio. Pero sucede así. ¿Cómo no te va a lesionar con hamburguesa, pancha, lomito, empanada? No, y encima pues le bajan la cerveza. Los jugadores profesionales tienen todo. Vos sabés que, sin dar nombre también, la otra vez justamente me sorprendió algo, Gabriel. Ya que estamos hablando, será. Me fui a una churrasquería, ¿verdad? Sí. Y yo que no soy jugador, me estoy cuidando en la alimentación ahora, me cuido muchísimo, ¿verdad? Y le estaba mirando a un jugador profesional desde lejos, y vos sabés que el tipo será... Y dije yo, ¿cómo puede comer? Vos sabés que comía pan, le dejaba hacia su día libre, ¿verdad? Pero te digo nomás que después tomó cerveza, después ojo por real a tipo, dije yo, pero este jugador profesional, o sea, Messi, imagínate, Messi que es un crack que ya ganó todo, el tipo tiene una nutrición, Gabriel, no sé si vos leíste algo, Cristiano Ronaldo y compañía, jugadores que los que están en el elite se cuidan demasiado, hasta no toman agua de no sé qué marca, hasta eso te cuidan. ¿Verdad? Lo que pasa es que y tiene que ser así porque el fútbol en sí te exige muchísimo, porque hay mucha competencia, mucho partido por encima. Entonces hay que seguir así, pero muchas veces cuando el jugador también está libre, es aprovechar su momento como si fuese que uno más, pero es difícil cuando uno es conocido. Yo siempre dije así: fama, dinero y mujeres es muy difícil de sobrellevar. Sí, totalmente. Y hay que picar tierra, es humildad. Y ahí significa con quién estás. Gabriel, ¿cuántos campeonatos ganaste con el Olimpia? Yo tengo Supercopa, Recopa, Libertadores, un campeonato en la India y el resto tengo como 13 por ahí tengo yo con el Olimpia, creo. A nivel local, ¿cuánto tenés? Yo no llevo mucho en cuenta, pero tengo como 8 por ahí. Parece. Ay, joder, más los internacionales. Y completo 13 por ahí con total con eso. 13 títulos aproximadamente. Después nos van a pasar los muchachos acá, los estadígrafos que manejan. Sí. Qué locura. Sí. Gabriel, y que a la gente que te está escuchando, al hincha olimpista, pues mira que vos jugaste en Luque, jugaste en Guaraní, llegaste a jugar también. Yo jugué en el Luqueño, me fui a España. En el 86 mi hermano Epifanio me dijo para que venga a Cerro Porteño. Y vine a jugar 6 meses en Cerro Porteño. Yo tengo un aprecio, un cariño, un respeto a la institución por donde pasé, como tiene que ser. Después Guaraní, me fui a Guaraní, y en Guaraní
jugando un partido un domingo a la mañana, creo que falleció ahí Carlos Alberto Gómez. Le ganamos 2-1 a Olimpia con 2 goles de Faustino Alonso, yo me acuerdo. Y ese yo hice un partidazo, yo solo practicando le gané a Guaraní. A la Olimpia, perdón. Ahí me compré el Olimpia. Ahí me dio el negro. Y a partir de ahí yo empecé a disfrutarla. Porque yo soy un tipo que se preparaba muchísimo para jugar al fútbol. El otro día le contesté a uno. Los jóvenes estaban jugando y le pregunté, ¿vos te cuidas? Sí, me cuido. ¿Y sabes qué yo hago? Le digo, yo me cuido más que vos porque si no, si yo no me cuido no voy a poder divertirme por vos. Eso. El sencillo. Porque en mi fútbol era muy fácil, decía la gente. Sin embargo, físicamente hay que estar muy bien para seguir la pelota y dominar la pelota. Gabriel, ¿y en Cerro qué tal te fue? En Cerro nosotros estuvimos en esa época con Pereira Falcón, el presidente. Javier Villar estaba en ese momento, ya había fallecido, mi compañero. Está en paz descanse. Y tuvimos un inconveniente porque él se creía más que el club. Y el club es mucho más importante que todo, está por encima de todos nosotros. ¿Decís por el presidente? No, porque ayer ya. Ya. Hubo un inconveniente de plantel, digamos. No, con él nomás, pero esas son cosas que suceden muchas veces nomás. Pero eso sí, el Loco González nunca tiene rencor contra nadie, ni envidia con nadie. Siempre lo sencillo y lo humilde nomás. Porque yo entendí que en la vida nada vamos a llegar, nada. Así como vinimos y demás. Totalmente. Gabriel, en Olimpia, ¿cuánto fue tu sueldo, la mayor cantidad que ganaste mensual? Yo creo que ganaba $60,000 por ahí, con pelea, y Aina. ¿Pero mensual? No, eso es anual. Yo ganaba $60,000, imagínate si nacía en ese momento. De espalda iba a jugar. Y iba a recaudar un montón. Almeida decía que nació y jugó en la época equivocada. No, en el sentido de que de la plata, digo, del dinero, del reconocimiento. Sí, pero no. Yo le contesto muchas veces a la gente, loco, vos sos millonario, yo soy súper millonario. ¿Por qué me dice? Y porque tengo todo en la vida, me dan todo donde voy, me dan todo, no necesito nada, me dan todo, inclusive me pagan otra vez. Y ahí yo entendí que necesitamos ser personas, hay que ser personas, ¿no? Y una frase le voy a decir que me dijo Valdo Domínguez. ¿Sabes qué me dijo Valdo Domínguez? No hace falta que vos tengas si tus amigos tienes y solo sepa utilizar. Sí, correcto. Claro, porque el fútbol te da demasiados amigos, te abre puertas. Impresionante. Mira, le voy a decir una anécdota. Hace poquito siempre me ofrecieron helicóptero de aquí para allá para llevarme donde sea. Siempre me ofrecieron. Yo no tengo, pero me ofrecen siempre. Y siempre dije no. Hace un mes por ahí me fui a Brasil. 3 años hace que nos conocíamos con el señor así por teléfono nomás. Fui a su casa. Loco, ahí tengo todo preparado para ver el helicóptero para pasearte, mira. Y yo soy un bendecido, un agradecido que Dios me pone en el momento oportuno. ¿Qué más puedo pedir ahí? Gabriel, ¿qué le decía a la gente, al hincha olimpista en este día tan especial? Caramba, ese campeonato del 90 del Olimpia fue fantástico, tenían grandes jugadores. Y perdón, acá te quiero hacer una preguntita breve. ¿Quién crees que fue el jugador que fuera de vos, verdad, que vos le respetás, que vos le considerabas, que pucha, este tipo cómo sabe jugar? O sea, que vos decías, le respetabas como jugador, que vos decías, este tipo, ¿a cuál tipo? ¿Quién o quiénes fueron, Gabriel? Yo, en mi equipo excepcional que tengo, Ever Almeida, Luis Monzón, Adriano Samaniego, Jorge Guas, Fermín Balbuena, Silvio Suárez, Mario Ramírez, Remigio Fernández, todo en ese plantel estuvimos a la altura que corresponde y respeto. Pero mi admiración y mi respeto va siempre para Hugo Talavera y a Luis Torres, que le di anoche. Ese sí que es mi ídolo. O sea, ¿quién es tu ídolo, Gabriel? Hugo Ricardo Talavera. Hugo Ricardo Talavera y Luis Torres está por encima de Talavera y Hugo Ricardo.
Luisito Torres. Sí, señor. Qué jugadorazo era. Yo no lo vi, Gabriel, pero Sí, me dijeron que la pelota es un poco boripao hoy. dicen que era un fenómeno. Ya puedo mi brasileño, mamá ya papá canchaba y puede. Ah, mira vos. Qué bárbaro. Y Gabriel, ¿vos crees que Messi definitivamente ya es en la historia del fútbol es el mejor jugador de la historia por encima de Maradona, de Pelé? Y ¿O no? no, ese enanito, ese enanito, ese chiquitito que juega tan bien al fútbol es incomparable. Maradona. Siempre humilde. No. Messi. Messi. Siempre Messi. humilde, sencillo. Y ese hay que seguir, hay que guiarse por eso. Mm. ¿Por qué? Porque es mundialmente conocido. Y cuando uno juega al mundial es distinto que cuando uno juega a Copa Libertadores y esa es otra historia. O sea, Messi definitivamente para vos, dentro y fuera de la cancha, luego es un ejemplo. Así mismo, porque la conducta pues quiere decir demasiado. Porque los chicos ven a sus ídolos y copian de sus ídolos. Sí. Por eso hay que ser ejemplo siempre. Gabriel, qué linda charla tuvimos, realmente impresionado por todo lo que contás, cómo hablas, que ojalá que muchos jóvenes escuchen esto que estás hablando, porque no solamente lo que vos decís es para el fútbol, aplicable para el fútbol, es para la vida misma, ¿verdad? Que hay que saber conducirse, cuidarse, no todo es farra, para todo hay su momento, y vos sabés que los jóvenes hoy día... uno que tiene familia, ¿verdad? Le cuesta a veces decirle, mira, vos encender la tele y todo, todo lo que pasa en nuestra sociedad es una barbaridad, Gabriel. Entonces viene como un bálsamo escuchar de un ídolo que fue campeón de la Libertadores, que fue un referente muy grande del fútbol. Hay gente joven que nos escucha a nosotros y bueno, ¿quién carajo es lo que es Gabriel González? Por eso yo te pregunto, Gabriel, ¿cuántos títulos tenés? Cuento lo de Colón, así la gente joven va sabiendo quién es el que está hablando al aire, no es cualquiera el que está hablando, no es porque tu apellido es González, ¿verdad? Mi cuñado González, pero te digo nomás, no, pega González, entonces no es que está hablando cualquiera, vos fuiste un ídolo, yo no me olvido nunca de tus gambetas, solo ahora estábamos pasando imágenes de apoyo en la televisión, tus gambetas, vos hacías esa pausa que hoy vos ves en el fútbol que lo hacen los cracks, Ronaldinho, Messi, no sé, vos mirabas jugadores más atrás, Garrincha, Pelé, esas pausas, esa amagar, romper cintura, eso vos hacías, eras vivo, eras pícaro con la pelota, y después tu chipa ahí los tiros libres, vos metías goles de tiro libre como si nada, ¿verdad? Entonces, caramba, ¿cómo no admirar a un jugador? Y más con las palabras que estás diciendo, Gabriel. Y con esto me quiero despedir. ¿Qué le querés decir al público general del Olimpia, al que te está escuchando en este día tan especial hoy del aniversario del 90 del campeonato de la Libertadores del Gran Olimpia? Ya con esa sencillez y con esa humildad a su equipo. Por eso sí, a la directiva hay que decir, renueven compañeros, porque esto es el momento, no el futuro, el momento. El equipo necesita de la nueva semilla para que podamos estar al tapete de nuevo. Ahí tienen encuentro hoy, Gabriel. ¿Se juntan los muchachos del 90? Tenemos una cena hoy en el Quincho, a la noche, sí. Nos juntamos. Y ayer le encontré justamente a un amigo que le estaba buscando hace rato, que es Fermín Balbuena. Y me dice él, porque vos me invitaste, me voy a ir ya. Eso le dije yo soy tío hijo. Entonces, eso no, orejota, eso, tenés que irte. Porque este es el momento. Y gracias a ese campeonato de la Libertadores, Supercopa, Recopa, somos reconocidos por todo el país y un poquito más que el país también. Gabriela, ¿vos no te molestaba cuando te decían loco, el loco González? En principio me molestaba, pero después entendí porque yo soy conocido ya ahora. Sí, claro, por tus cosas que hacías, eras loco. ¿Vos te acordás que el gol de media cancha que le hiciste ayer? Eso fue una cosa de loco, lo que hiciste. Sí, eso no sucede en muchas partes, hay que entender y hacer eso. Y ahora, por ejemplo, pido una entrevista para ir a ponerme a un lugar, a un municipio, le digo, yo soy Gabriel, y me dice, ¿qué Gabriel? Loco González.
Claro que sí, adelante. Te conoce. Y decía entre nosotros nomás, Fermín, mira que Fermín suele escuchar la radio. Yo la última vez que le he visto a Fermín, le he visto bien físicamente. Estaba en un Mercedes negro, esos tipo familiar, ferolas y autos, o sea, Lambareño No, parece que él es. Ayer le vi justamente en Sacón, estábamos y ahí le vi, está muy bien. Bien está. Realmente, Pero no, sí, no le molestaba que le decían el abuelo Valbuena. No, y juega como el abuelo, más No, jugaba muy bien, Fermín, era un medio campista, o sea, de una increíble. estampa. Y anoche le estaba mirando y estaba corriendo como si nada. Y mira que ya pasaron, yo tengo 62 años y ayer fue una horita. Dos goles, 2-3 goles, tranquilos, pan, y así. ¿Y dónde suelen jugar, Gabriel? ¿Dónde, por ejemplo, jugaron ayer? Ayer en Saconia, porque no te ha hecho algo la vida. Esta tarde, noche, nosotros jugamos en Lasca. Yo tengo un grupo de amigos que jugamos en Lasca. Gracias a mi comportamiento me da el señor Oscar Vicente Escabone hoy a las 6:30, 7. Y de partir de ahí voy a estar con los muchachos y después ya voy a la cena de la Olimpia. Escabone fue un gran presidente, o sea, bueno, un gran olimpista, te diría, ¿verdad, Gabriel? Ese es otro señor que es increíble. Un capo de Oscar Vicente. Este da todo por la Olimpia. Sí, no, se vuelve loco por la Olimpia. Sí. Realmente, no. ¿Y qué anécdota tenés con él, Gabriel? Yo sé que tenés miles de anécdotas, pero una que decís vos, si yo te digo, tenés que escribir en una sola hoja, ¿cuál es la anécdota que escribirías? Le voy a decir, estábamos por jugar en el Morumbí. 80.000 personas. ¿Qué año fue, Gabriel? Y ese fue cuando estaba todavía Tele Santana. 93 más o menos, sí. Sí. 92, y estábamos 93. llenos, y entramos Samaniego, el doctor y yo, en la cancha para hacer reconocimiento, ¿verdad? Y le pedí al doctor Samaniego, preguntarle, pues, güey, ¿cuánta plata tiene en el banco del doctor? Y me acerqué y le pregunté, doctor, ¿cuánta plata tiene? ¿Qué puta quiere faltar mi plata? ¿Qué es lo que tengo? Y estaba medio tomadito el doctor. Y me dijo el doctor Samaniego, espera un ratito, güey, y preguntarle otra vez, dice. Me pido otra vez, doctor, ¿cuánta plata vos tenés? Por lo menos una ilusión para vivir nosotros allá. Tengo 50 millones de dólares en el banco guardado, pero con eso no me puedo decir de corto como ustedes, carajo. ¿No? Imagínate por lo que digo. Quiere decir que lo que nosotros hacíamos es mucho más importante que esa plata. Sí, claro. O sea, no, que él te cambiaría su dinero por estar ahí jugando de corto con ustedes. Por estar vestido de corto como nosotros. Gabriel, mi respeto y el aprecio de siempre, sí. Al contrario, a ustedes. Y todo el mundo están llamando porque hace una hora lenta que estamos hablando. Sí, pero y gusto, compadre. Estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de Macaná. Macaná. Quieran. Gracias, cuando Gabriel. Quieran. El aprecio y el respeto de siempre, en serio. Gracias, que Dios Gabriel. bendiga a todos. Gracias, Gabriel. Gabriel el Loco González. Qué bárbaro. Campeón múltiple con el Olimpia. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Perdón, antes que entres, ustedes sabían, yo te juro, creo que es la primera vez que cuenta Gabriel González la historia de los $100. Porque creo que le hice una pregunta muy sencilla, cualquiera puede preguntarle, ¿verdad? ¿De dónde nació los famosos $100? ¿Verdad? ¿Ustedes sabían, Federico? Sinceramente. Yo me quedé con No, el 2002. no. 2002. No, ya sé, Pensé que pero nació ahí. No, ya nació antes, mucho antes. No, por eso te digo que yo pensé que vale la reveladora en la entrevista donde se originó todo, porque todos nos quedamos, me parece, con la imagen de Osvaldo Domínguez en el aeropuerto despidiendo al plantel de jugadores en el 2002. Claro, y los jóvenes inclusive a lo mejor creen que nace ahí, ¿verdad? Fabio, vos sabías esto, sinceramente decimos. No, sinceramente sabía que no era del 2002, pero no sabía en qué momento exactamente nació la cábala, porque pasó a ser una cábala eso, de lo que significaba eso de los viajes quizás se dio ahí en el 2002, pero era de otra manera como pero sí, imagínate que era la época, o sea que con Gabriel González nace la historia de los $100 y con Samaniego. ¿Vos sabías esto, Chun? Yo sinceramente no sabía. Gabriel chismoseando de alguna u otra manera a Adriano, y Adriano le dice, no GPA, y le dice, le cuenta, ¿verdad? Y a partir de ahí le dice a los dos, ¿verdad, Osvaldo? Espectacular la anécdota. No, por otra vez la anécdota, era porque $5 le tenía que dar, no tenía sencillo, y le dio los 100, ¿verdad? $5 el viático por día. Por día. De los jugadores. Y no tenía los $5 y ahí le dio 100, nace los $100 del Olimpia, el famoso Osvaldo Domínguez. ¿Cuándo nació eso de los $100?
Eso nació conmigo, con Samaniego y conmigo, fue en Río, creo. Para mí que fue en Río que ganamos un partido, no me acuerdo al Vasco, no me acuerdo aquí que ya estábamos clasificados. Y normalmente pues nosotros cobramos $5 por día nomás. Y 3 días que salían son $15. Mañana, y hicimos lo que cobramos nosotros, el viático. Y ese día creo que no tenía el cambio, no tenía, tenía $100 y me dio a mí $100. Y entonces yo me fui y le mostré a Samaniego. Ahí por 7 días Samaniego, ahí más o menos me dice el presidente, por cábala. Así hay potayo, me dice la 100, no hablen más ellos, porque si no tengo que dar a todo el mundo. Y a partir de ahí empezó a dar los $100 a los 20, pues, son 2.000. ¿Y sabe qué me dijo después? Yo le, a Osvaldo, llegué, me dijo, Pechi, 2.000 es mejor de allá, pues 20, y sí, a ver, con algo más de 20.000 la mejor, más de la 2.000, para ese estado. Ahí, o sea que... Como la 2.000 no le cogió ahí. Que sí que recorda 30, 40.000, lo le digo, sí, sí. Ahí nace el tema de los $100. Mira, ahí nació, y los pelos dice que nació con él. No González y Samaniego que no tenga $100, para que sepan la gente. No, nadie sabía esto, te juro, yo la primera vez que escucho. Te estoy diciendo y yo sigo sacándole los $100 en cualquier momento. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Petrosur obtenés los mejores precios del mercado y descuentos increíbles. Todos los días con cualquiera de tus tarjetas Cabal tenés 5% de descuento. Y si contás con la tarjeta Cabal de Comesipar tenés 10% de descuento. Sí, escuchaste bien, 10% de descuento todos los días. Carga en Petrosur, calidad internacional certificada. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. En la parrillada con la familia o amigos, no pueden faltar los embutidos de Pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso de Viena, butifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, haz tu compra inteligente, llevando 2 o más productos iguales. Ahorras más, cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento. Y lo abonás con cualquier medio de pago. En Luque, Areguá y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Con Kenton, más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Y llegaron a Bristol las ofertas de televisores para alentar con todo a la selección. ¡Vamos, Paraguay! Vení, compra el tuyo hoy. Vas a encontrar las mejores marcas con los mejores precios del país. Y lo mejor de todo, te lo llevas sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Guarda esto, Obi, guarda, porque es realmente histórica la entrevista que le hicimos a Gabriel González. Yo no entendí una parte, que no, soy medio lenteja con el tema de los números y compañía, Ariel. Que no entendí esa parte, que si tenía 20.000 a Osvaldo, $20.000, 2.000, no, esa parte es lo que no entendí. Yo entendí que mucho, por supuesto, al ser más grande per cápita va a ser mucho más en cantidad el premio que tiene que poner para todos. Eso es lo que yo entendí. ¿Cómo? No entiendo, no entiendo. Yo lo que entendí es que al repartir $100 acá, uno son 20, ¿verdad? $2.000. Quiere decir que él tenía eso y más. Entonces lo que decían los jugadores, este tiene más plata de los $2.000 que suele repartir. O sea que a partir de ahí es como que le pecheaba más, ¿verdad? Pero no como... No como los... Pero como que decíamos, no tenemos que ganar, como él tiene más plata. Y algo de eso yo entendí. O era en ese momento lo que ellos calcularon que tenía más plata en su maletín. Pero esa anécdota que contó también, que el maletín tenía, que le dijo cuánto hay acá. Sí. El juego que hizo Osvaldo.
Sí, él tenía en el maletín $20.000, pero él repartió $100 a cada uno y quedó 18.000 y nadie acertó, dice el acertijo que hizo, ¿verdad, Osvaldo, a todo el plantel? Al final. ¿Sabes qué lo hizo un día? Estábamos en la concentración, iba ahí Laporte. Y bajó su maletín y dijo, bueno muchachos, acierten cuánta plata hay en este maletín y le doy. Pero una sola oportunidad cada uno. 20 oportunidades van a tener. Porque 20 estábamos concentrados, pues. Una sola oportunidad para cada uno. Y empezamos, te dice al muchacho, y empezamos. Va Raúl, 5 millones. Va Virginio Cáceres, 50.000. Va el otro, 1 millón. Va el otro, 10 millones. Y va Jorge Villalba, 5 millones. Va el otro, Jorge Guada, 30 millones. Así una cifra por decir, ¿verdad? Sí. Sucesivamente. Y vuelve donde comenzó. Y yo tenía $20.000 en su cartera, pero como nos dio 2.000, quedó 18.000. Luego ya se está en mi petén. Él te hacía eso. Esa es la anécdota del juego que les hizo. Pero la parte que ponen ambos hoy, porque acá ahí tenemos gente que maneja muy bien los números. Chun, Ariel y compañía. Bueno, Federico Otrovio también. Bueno, levanta un poco acá el volumen. Donde dice lo de los $100, después empieza a contar eso. No, lo que pasa es que en guaraní es la anécdota del tema de los $100. Por eso es lo que yo no... No entendí pues esa parte, Chun. Ahí Darío escribió, yo entendí lo mismo que Darío. Que él repartió $2.000, pero es como que los jugadores dijeron, epa, este tiene más plata por él. Este tiene mucha plata por él, ¿entendés? Y no es que llegaba justo ni nada, es como que empezaron a descifrar que Osvaldo tenía mucha plata por él en cada viaje, ¿verdad? O sea, consigo mismo y claro, consigo mismo, eso es lo que yo entendí, ¿verdad? Y a partir de ahí empezó a dar los $100 a los 20, pues, son 2.000. ¿Y sabes qué me dijo después a Osvaldo? Llegué, me dijo, Pechi, 2.000 es mejor de allá, pues 20 y sí. A ver, con algo más de 20.000 la me dan más de las 2.000. Y ahí lo que no entendí, pues, ahí lo que me perdí. ¿Vos entendiste, Federico? Dani, ¿ustedes entendieron? No, yo justamente por el tema del idioma, yo no... Ariel... Yo lo que entendí es que tenía más plata de los $2.000, que eso es lo que le dijo, vos tenés más que los $2.000, o sea, los dos... Y sí, $2.000 que repartió, porque terminé repartiendo $2.000. No me cierra tu explicación, no... 2.000 es mejor de allá, pues 20 y sí. A ver, con algo más de 20.000 la me dan más de las 2.000. Para ese estado. Osvaldo le dijo a Arecoara más de 20.000, entonces él mismo le dice. Para los 20, ¿eh? Claro. Lo que están diciendo acá los compañeros, pero que es cierto que andaba con plata porque él no solo en el aeropuerto, sino... Eran otros tiempos, ¿verdad? A veces los jugadores no cobraban ni su sueldo y él le llamaba y le daba un fajo de dólares ahí en la famosa tabacalera, que salía a jugar contento, le daba porque estaba surgiendo, porque había hecho un buen partido. Yo me acuerdo que en los 90, después de la Copa 90, cuando Olimpia jugó la semi de la Mercosur, ya en 2 partidos importantes ya le daba los $100. Por eso digo, esto viene de 1990, dijo Gabriel, el partido que jugaron en Vasco perdieron. Claro, porque Olimpia estaba clasificado. O sea, claro, estaba clasificado. ¿Qué año fue eso, 1990, primera fase. En 1990 nace aparece la historia de los $100. Que después se vio a fines de los 90-98, cuando Olimpia llega a la semi de la Mercosur, pierde con Palmeiras, y después, como te dicen, en el 2002 ya era una cuestión de antes de cada viaje. Pero en el 98, me acuerdo, antes de Vélez y antes de viajar a San Paulo, Osvaldo le dio los $100. Porque es fácil ubicarse en el tiempo, porque Olimpia no tiene demasiados duelos con Vasco. Claro. Y esa última fecha, Olimpia jugaba con Vasco en Río y Cerro jugaba contra Gremio en Porto Alegre. Así fue. Y Olimpia era el que ya estaba clasificado y Vasco era el que necesitaba ganar sí o sí. Y de hecho Vasco gana ese último partido y se clasifican Olimpia, Cerro y Vasco. Queda fuera Gremio en la campaña que hoy se recuerda justamente por el título en Guayaquil. El famoso calendario en que martes y viernes se jugaba en esa semana los partidos. Martes jugaba contra un equipo brasileño y el viernes... ¿Cómo cambiaba? Por ejemplo, el martes jugaban, Cerro jugaba en Río y Olimpia en Porto Alegre. Y el viernes cambiaban nomás ellos, porque tenía que ser de forma simultánea. Y esos últimos partidos fueron a la tarde. Claro. A la tarde semana a la tarde fueron, sí. Eso me acuerdo bien. El loco, ¿no? El loco tiene... ¿Qué personaje, verdad? El loco sí jugaba bien al fútbol. El fútbol con Twitter sería más o menos... Porque él tenía muchas cosas. El gol a Navarro Montoya, ¿te acuerdas? El gol que le hace a Navarro Montoya y lo festeja
como mirando. Parándose, O ¿verdad? ¿A dónde lo hizo? el otro episodio Sí. en esa misma cancha, cuando Sí. lo expulsan, se lleva la pelota y se pelea con el pasapelota. No, vos sabés que... En Twitter lo que iba a hacer Loco No, González iba a hacer todos los el días. que se pelea tendencia. con el Loco González es el banderillero de Boca, que era un exboxeador. El que le recibía a Boca cuando salía a la cancha con una bandera, un exboxeador, mascota de Boca, ¿verdad? Y el Loco González lo cambian, pierde mal Olimpia 5-2, y lo sacan y él agarra la pelota y se la lleva, y aparece el banderillero, el que estaba en la escalera, y comienzan a forcejear y hay un escándalo. Yo no sé, hace poco sí leí que el Loco... Le dio escabones. le dio la pelota. Sí. Rebotó eso en los medios argentinos. Mira, porque claro. Pero o sea, se quedó histórica- con la pelota y le dio a Cabones. La histórica pelota, exactamente. A la pucha. Del año 2000. 2000. 2000 fue Copa Mercosur. Porque acá fue el partido de la niebla y allá fue el partido de Pero de la cancha de Boca. ese gol que vos recordás, Navarro. A Navarro Montoya, ¿Vos sabés lo sí. que es hacerle de tiro libre a 95 Boca? Finalista en la Copa Libertadores. No, Mira. no, Ese gol no fue de tiro libre. No fue tiro libre. Pelota qué? movimiento, pues. Ah, Él sí, tenía la pelota y ¡pum! Tenés Sombrerito. razón. Hace un sombrerito, después las dos manos a la cintura y como tipo Riquelme, ¿te acuerdas? Así Riquelme, en mismo. vez de hacer la oreja, Sí. él agarró y levantó el mentón así. Y después una vez en cancha de Boca jugando Y por... ese partido ganó Olimpia o empató. Ganó Olimpia 2. Ganó Olimpia 2 A Boca le ganó. A Boca. Qué A Boca bárbaro. no estaba Maradona, porque no jugó esa Mercosur, pero ya estaba Maradona dentro del plantel. Era el Boca cuando retornó Maradona con el... Que el Loco también se tiñó, ¿te acuerdas? Se tiñó de amarillo acá al costado. Y el Loco se tiñó de gris y blanco. Bilardo. Marzolini era el técnico. Silvio Y Marzolini. después tiene una el Loco jugando por Estudiante contra Boca en la Bombonera, que va haciendo un contragolpe y ve que le van a sacar. No sé qué agarra y tira la pelota afuera. ¡Bum! Patea afuera. Y me acuerdo que Araujo era el relator, no podía creer. ¿Qué hizo Loco? O sea, porque él ya era muy famoso por Colón. Lo lleva a Estudiante, juega con Palermo cuando recién Le arranca. hace mucho gol a Y Palermo. era un contragolpe y cuando ve que la paleta era en ese momento, tira la pelota afuera y ni el contragolpe a nadie y se quedó y se fue. O sea, él desaprovechó la oportunidad. Sí, exactamente. Porque le iban a cambiar. Él mismo cuando vio que le cambiaban, agarró sale. No, Tenía ya. probabilidad con el Tenía, ataque. no, te digo, en un No, fútbol... contragolpe era. Contragolpe. Había probabilidad entonces de... Claro, él estaba contragolpeando. Y cuando miró así, de reojo habrá mirado y tiró la pelota afuera. Y No era un loco. te digo que ahora que son virales las cosas, el Loco hubiera estado siempre... Porque tenía muchas cosas, muchas tenía. Se sentó arriba de la pelota, ante un córner, jugando por Cerro. ¿Y te acordás que metía los goles y hacía como el avión? El avioncito, ¿verdad? el avioncito. Empezaba el avioncito. El Yo recuerdo que avioncito. le quitó la asiento a un fotógrafo. Cómo se También. demoraba la ejecución del Para tiro un libre. No córner. se había así para un córner. Y Y le hace- sacó al y fotógrafo hace su poco asiento y se sentó ahí y se quedó. Y hace poco recordábamos que ha de ser el jugador paraguayo en convertir en unas eliminatorias por la selección más longevo. El gol que le hace a Venezuela es justamente en el año 39 años. 2000, a punto de cumplir 40 años, 39 ¿Puedo hacer años. una pregunta? Pero, Poneme la música hoy. esto para conectar con lo que fue su idea central en la entrevista. Esto de que hay que ser profesional, hay que cuidarse. Porque él... Mira que tiró él- muchas frases para la como estaba actualidad de hoy mostrando. del Olimpia. Claro, él, por ejemplo, jugó en Luqueño. ¿Viste? Perdón, Jugó Federico. en Cerro, jugó en Guaraní, pero acá está identificado con... No, es con Olimpia, Gabriel con Olimpia, con Olimpia. Pero vos escuchaste la última parte, escuchaste lo que dijo. El mensaje. Claro, de Es mirar... momento que renueve a Cardona. Si vos estás escuchando al presidente de la Olimpia, escuchamos lo que dice un ídolo, Gabriel González. Miguel Cardona, presidente de la Olimpia. Escuchan un poco. A la directiva hay que decir, renueven, compañeros, porque esto es el momento, no el futuro, el momento. El equipo necesita de la nueva semilla para que podamos estar al tapete de nuevo. Fuerte, Gabriel. Sí, acá me hace acordar el doctor Arias, saludos para el doctor. En pleno clásico le tiraron una naranja, agarró, chupó y tiró a la tribuna. Alves Sí. hizo después, ¿te acuerdas? Sí, que después, creo que le había sí, tirado chupó. una banana, ¿verdad? Pero ya es una No, cuestión no, de- eso no, lo de Alves es mucho más grosso, ¿verdad? Sí, pero, no, pero Gabriel este era agarró y personaje. tomó la naranja y tiró de Que- vuelta, ¿no? que Tiene después también mucha... dentro de lo que era la persona, el showman Gabriel González, él no era un jugador que hablaba mucho con la prensa, ¿verdad? Era un tipo así. Ahora habla más después de haberse retirado, Sí. ¿verdad? Era Es una característica de los que tienen esa... Porque ese Guido carácter. Alvarenga, ¿te acuerdas? Una vez le hicimos una entrevista a Mago Alvarenga también, que fue una entrevista histórica, pero cuando él jugaba, Mago no te hablaba. Él corría de los micrófonos, de las corría y era grabadoras. ídolo, mira. Y Gabriel Sí. también era la misma cosa.
Gabriel tenía que ser Gerardo ya... comentaba lo que pasó con Javier Villalba, que lo recordó justamente, loco. Y ya que ustedes hablan de lo viral, y ya que estamos en la semana de Argentina-Paraguay, la que tuvo con Struway, que terminó bien después. que hubo un... ¿Qué pasó? ¿Contábamos, Ocho? No, el famoso Moquete. Y Moquete. después en el partido, Se abrazaron. porque los dos protagonizan el gol. Una genialidad. Una doble un pared, golazo. golazo, 93. 1993 el partido de la vergüenza que jugamos de visitante de acá. Defensores. Pero lo Ah, que imagínate con redes lo que iba a hacer. Pero ellos, la previa y el gol. ellos jugaron, el loco jugó en Universitario también, ¿verdad? Sí, Universitario de Perú. Estuvo en Perú también, sí. El loco González. Pero lo que fue esa jugada de loco. Doble Struway, pared, arco sur y remate Truba y cruzado a golazo. En Era, espacio- era el 1-1. En espacio reducido pasó Al final del primer tiempo. pasó de 2 argentinos y ahí le pasó Y lo a que- Era Struway. una lo- cancha que, lo que decía el como loco. ya tenía esa así se iba la pelota. Claro. Sí, el día que Redondo llevaba la pelota Picano hizo el gol esa misma tarde, pero no tiene mucho, loco. Después, bueno, 4 o 5 sapos parecían la pelota. Decía, sí, dijo, no, es que y tiene cierto, razón. y hoy la cancha, papá, ¿cómo no? Busca ese gol contra Aye, lo que era el defensor del Chaco. Sí, yo recuerdo. Era una locura. Primero que era un estadio, la gente, ahora va la gente, comparando con eso, la gente no iba. Casi un estadio vacío y cómo festeja él. Pero tuvo muchos episodios realmente. Y antes, ¿sabes cómo yo he sí. visto ese gol, Federico? ¿Cuál, el de ayer? Sí, ese gol yo no me olvido. Bueno, yo seguía mucho, ya les conté una vez que yo seguía mucho los programas deportivos de radio y de televisión desde muy niño. Y Platea Deportiva antes era lo máximo, al mediodía. Porque era el único tipo noticiero deportivo que había que duraba más o menos todos los goles, todo, 20 claro. minutos. Había ¿verdad? también Diario Deportivo con Julio González Cabello y Julio de los Puertos. Ese también, exacto. Pero Sí, eso sí. tenía otro horario, ¿verdad? Casi igual. Pero Diario había una pequeña diferencia. Una pequeña Y- diferencia. Y yo me acuerdo que pasaban el gol en Platea Deportiva de Gabriel González. Y yo estaba frente a la tele esperando el programa, ¿verdad? Y veo la repetición, mostrar la repetición, mostrar y mostrar. ¡Qué pucha! Y en esa época Es más, también... ese gol, por ese gol, ejemplo, disculpame, Bruno, la ese gol campaña fue del Cerro, sí. parte de la viñeta. ¿Viste la viñeta cuando va a arrancar? Que pasan diferentes imágenes. Sí, Ese gol fue parte de la viñeta mucho tiempo de Platea Deportiva. sí, no. Que era, Cuando arrancaba y ponían y ahí mostraban goles. los dos programas eran Sí. demasiado vistos. Eran, o sea, Diario Deportivo con el maestro Julio Julio González. y Julio González. De hecho, era Y las el de- dos duplas eran las que competían en radio yo también. me acuerdo que vos te ibas... Era vos te ibas- Rubín con TV. JJ, Sí, ¿verdad? vos te ibas a los competines, eso. Y ¿De cuántos lunes, años estamos hablando? lunes al mediodía los competines eran silencio. 30, 30, Y 40 mirando años. todo. Sí, 30 para abajo. Claro, porque Y domingo a la noche pues no existía había. ¿sabes qué te iba a decir? No. existían estas restricciones que hoy entiendo porque cambia todo, ¿verdad? Está la cuestión del derecho. Pero, por ejemplo, recuerdo esa campaña de Cerro Porteño del 87. Los cronistas cuando entraban a la cancha eran parte del, ¿cómo te iba a decir? De la escenografía del momento. De la cancha del Y yo me Defensores. acuerdo, yo me paraba frente a la tele y era una locura lo de Cerro Porteño, así como después lo de la campaña del 90, yo escuchaba en radio, ¿verdad? Yo no sé si ustedes seguían en radio, y después al día siguiente vos esperabas el resumen en la televisión, y eso hoy no existe, ¿verdad? No es más como antes. Por eso te digo que O sea, vos tenías era solamente dos medios, la única forma en de ver, televisión claro, y en radio de tenías ver, dos nomás. de ver lo que escuchaste en radio era los programas de El Mediodía. Ya no hay más ansiedad para Porque ver. ahora pues están los... No, ahora como en tus redes sociales Por ya eso. ves todo No, lo no, que claro, tenés que ver. o si no tenés redes sociales, ves el lunes a la mañana ya acá con toda la gente que hace el programa temprano A la Y en la mañana. Argentina, Federico, la estrategia Sí. era no contar resultados. En el programa nocturno del Claro, domingo. claro, Si por ahí claro. si vos no escuchaste, no tenías Twitter, no había celular. Y no tenías pasaban, digital, entonces, si no pasaban escuchaste el solamente partido, te mantenían expectativa, ¿verdad? pasaban solamente 4 partidos. No tenían para abarcar todo. Y acá era real. Yo me acuerdo, o sea, no sé por qué me acuerdo de los copetines. Que vos te ibas a sentar en los copetines y todos estaban locos ahí mirando los goles de... ¿Sabes de qué me acuerdo? De River Plate, su presidente Mora, de lente y traje celeste pintoresco. Yo estoy hablando de 94, 93 por ahí. Y te pasaban eso. Acá los partidos en directo era fútbol español, que era el 9, después no había, el fútbol italiano vino después. Pero era así, y esa camada era así. Tal así que vos recordás la cobertura de el 90, Olimpia sale campeón y Cerro después, ¿cuándo sale? Una semana después, campeón contra Libertad, que se festejó mucho ese título.
con el gol de Sotelo. Y 2-0 gana, ¿verdad? Olimpia gana en Guayaquil un miércoles. Sí, y Cerro el domingo le gana a Libertad 2-0. Sí, en el Defensores, fue repleto. Y es más, yo creo no equivocarme. Teledeportes arriba en el 99 a Paraguay. Yo me acuerdo muy bien porque, y no tengo buena memoria, pero para ciertas cosas puntuales, porque Julio González Cabello estaba en la vieja Cardinal, perdón Sara, y yo en el 99 me fui a Radio Cardinal. Y yo me crucé en el pasillo con Julio. Y y nos saludamos, ¿verdad? Y Julio se estaba yendo como la gran contratación porque Teledeportes desembarcó del grupo Clarín a Paraguay, compró los derechos del fútbol paraguayo. Y el primer fichaje que hizo Teledeportes le llevó a Julio González Cabello como relator de Teledeportes. Y Julio se despedía de Cardinal, donde muchos años estuvo, y en Canal 13, dejándole a Julio de Puerto, y ahí es donde nosotros se armó un nuevo equipo. Yo era coordinador deportivo, por eso me acuerdo de esa. Y vos sabés que del 99 hasta, yo le estimo que, no sé, creo que se perdió un poco eso de esperar el programa de los domingos a la noche. Vos esperabas con ansiedad para ver todos los goles del campeonato, ¿verdad? Pero ahora ya no pasa eso. Vos ya, no, o sea, yo por ejemplo, hace rato dejé de ver eso antes yo me entusiasmaba, ¿verdad? Cosa que no es tanto mi emoción, pero me tenía que chupar todo lo que, porque yo quería ver los partidos del campeonato paraguayo, ¿verdad? Y veía el resumen de todos los partidos y por supuesto el partido central. Pero hoy día, vos ya no ves si voy a tener todo el resumen, vos ya viste por todas partes, vos ya sabés lo que pasó. Es otro consumo, ¿verdad? Pero antes, el programa de Araujo y de Macaya, por ejemplo, la misma cosa pasaba en Argentina. Era un programa que todo el mundo estaba esperando para ver el resumen. Y acá, Teledeporte, y después cuando ya asume Tigo, ¿verdad? Cuando compra Tigo, también vos esperabas las 10 de la noche Telefuturo para ver el resumen del campeonato. Pero hoy día no, creo que ya no es igual, me parece, no sé. Se sumó una nueva herramienta. En el caso de ustedes, por ejemplo, también de los partidos de Cerro Olimpia normalmente, pues ya tenés el monitor con la exigencia del VAR. Exacto. Entonces, a lo mejor vos en tu relato tenías, fue penal, no fue penal, en un clásico, una jugada de expulsión, ya definías ahí con la imagen. Ya no precisás esperar el programa del domingo para definir esa jugada, por ejemplo, que seguramente a ustedes les sucede, ¿verdad? Exacto, y antes no existía eso, y vos estabas esperando en la repetición para saber la jugada polémica. Es más, era un bloque la jugada polémica después de cada partido. Hoy ya los muchachos, que si ya tienen todo, ya las 10 de la noche domingo. Bueno, esta noche ya la gente. De hecho, vos justo citaste... Los jóvenes, al menos no sé. Cuando en el 2014 aparece una empresa de telecomunicaciones como Tigo a asumir, ya cambia el paradigma. Fíjate que estamos hablando de... Hoy en día inclusive hay partidos, o sea... el partido de Guaraní Tacuaré de la última fecha se estaba jugando de forma paralela. Antes, cuando la televisión era la que hacía absolutamente todo, no se podía hacer eso. Y hoy se entiende. Y bueno, fíjate, antes de los 90, el fútbol no se veía en la televisión. No, ayer cuando pasamos en peligro de gol Cerro General Caballero, parecía ya un partido de 2 semanas atrás. Claro. ¿Verdad? Con todo lo que ha pasado, con todas las veces que vimos diferentes secuencias. Pero pasó así, pero antes estuvo Canal 8 de CBC, que conocía a Tito González. Y ahí aparecían me acuerdo yo bien el debut de Enganga en cancha de Presidente Valle. Esa cosa, por ejemplo, ellos te pasaban el compacto, no de todos los partidos tampoco, y te pasaban el domingo. Era una audiencia muy minoritaria porque el cable no estaba expandido como ahora, ¿verdad? Pero sí era la forma de ver ya domingo a la noche, tener una gimnasia parecida a la de fútbol de primera, que era un programa acá que se veía mucho, ¿verdad? En la época linda del fútbol argentino. Y como dice Ariel, decían, bueno, ¿qué habrá pasado? Vamos a la pausa, enseguida se viene el segundo tiempo del compacto principal, y después estaban los otros compactos. Eran palabras sagradas, igual que Telefútbol hasta hace poco, con el tema de las polémicas. Cuando uno miraba la famosa polémica, ahora ya Virtual Replay, acá 42 me veces. la palabra, Virtual Replay.
O replay, no sé cómo quieran pronunciarlo. Replay. En la Argentina como el Televín, no sé si se En llama. Argentina apareció primero el Televín, sí. Y había programas, por ejemplo, como Elefantino, que ellos ponían tipo unas simulaciones de cómo fueron los goles. Como no tenían los derechos, hacían tipo un dibujo animado. Cómo fue el gol, así fue el gol. Entonces, era una cuestión, lo que eran los derechos. Después en Argentina aparece Fútbol para Todos, que libera los derechos que puede pasar, ESPN, Fox, todos podían pasar, y se perdió el sentido del domingo. El domingo de la noche era sagrado. Ahora vos domingo a la noche ya veo un refrito, a no ser que sea, como dice Dani, un partido que termina sobre la hora, uno bueno, porque acá generalmente a las 8 de la noche los domingos no juega ni Olimpia ni Cerro, ¿verdad? Pero el domingo ya son refritos a la noche. Y antes se paraba. Pero claro, debate. verdad que antes, 10 años Antes atrás, se paraba. esperaba el domingo Pero por supuesto que sí. de la noche para ver el... Por supuesto que sí, claro. Ahora ya no, ¿verdad? Me parece, no sé, a lo mejor estoy equivocado. No, ahora Pero que sí, te estoy diciendo, hace 10 años cuando ingresa Tigo, como también sería muy contraproducente para una empresa que es de telecomunicaciones. Hoy buscan el celular, ¿ves? Inclusive, si te quedas con el paradigma anterior y anticuado, vas a decir, che, qué loco, ¿por qué muestran en su aplicación? Si vas a forzar, y llega un momento, ya terminó esa época. Ya nadie Claro, se va a estar Tigo esperando. mismo muestra en su aplicación Por eso que te- está muy excelente, es que- brillante, porque es que, acordate- y eso ¿cómo fue vas a hace pelear 9 contra la años. tecnología? O sea, se ayorna, pues. Acuérdense Tigo es la que- te muestra acuérdense la que- jugada. Claro. En aquella época de teleporte, los domingos no se podía jugar en Ciudad del Este, porque no llegaba el material. El tape. Exacto. Sí, se jugaba sábado a la Mira lo que noche está Sí, o diciendo. bien a la es noche, real, y es en la así. época, y ahora... Hoy vos se jugás, programan claro, partidos. O sea, era diferente. Inclusive, o sea, en la parte de las nominaciones, hay veces que ese programa, que era donde todo el mundo, desde la dirigencia inclusive, se quejaban por alguna que otra opinión, dicen, no, el partido es más importante, y uno entiende que Olimpia o Cerro tenga que estar jugando ese encuentro. O sea, cambió ese paradigma por cómo se consume el fútbol hoy en día. A la vuelta, más nostalgia porque algo increíble que les voy a contar. 12:46. Tapelo Villa, sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetro. Con tu compra de unidades Ford o New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapelo Villa, 50 años juntos. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de crédito del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya. Farmoliva, estaciones adheridas Puma, Copetrol, Vigi, Copemarket, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. Sala Dix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas, 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes. Para que te suscribas a la plataforma que quieras, envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Ahora Gas Corona llega a Aregua, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien. Gas Corona amplía su zona de cobertura llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Aregua. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Hace tu pedido al 021-238-6006, al 0811-6666 o al asterisco gas asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Con Sueño Largo, octubre es el mes para renovar tu hogar. Aprovecha el 45% de descuento
descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú en Somieres, Living y Muebles Nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas de Sueñolar o visitarnos en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. No estás solo, Salvador, no estás solo, no estás solo, campeón. Tu hinchada, tu pueblo, tu gente más que nunca está con vos. No estás solo, Salvador. No estás Hola Salvador, ¿cómo te va? Todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Salvador, ¿qué recordás cuando escuchás esta música? Me acuerdo de la selección. Claro, muy bien. Arriba, en la tabla. Sí. Vos sabés, Salvador, un día como hoy del 2009, vos marcabas tu último gol con la selección paraguaya. 2-1, le ganamos a Venezuela en el estadio de Cachamay. Sí. Eso me estaba recordando también mi representante, mi cuñado. ¿Y vos estuviste ahí, Federico? Sí, estuvimos ahí, fue en Puerto Ordaz. Paraguay estaba clasificado ya. Sí. Y Venezuela tenía alguna posibilidad. Si ganaba, después tenía que empatar en Brasil, un estadio lleno. Y Salvador, en su nivel, Salvador que hizo grandes goles en esa eliminatoria de visitante. Me acuerdo el gol que le hizo a Colombia desde el bandín del córner. Hizo una definición y silenció 2-0, ganaba Paraguay y después contó Venezuela. Pero ¿cómo era Salvador para, estando clasificados, tomarse en serio el partido? Porque jugaron muy bien aquella vez en Puerto Ordaz ustedes. No, y mira, ¿sabes qué pasó esa vez? Por ejemplo, decían los muchachos, no, si ya estamos clasificados, que esto. No, yo le digo, no. Nosotros tenemos que estar como si fuera que no estábamos clasificados, tenemos que ganar los puntos, tenemos que llevar los puntos y todo eso. Así yo le decía a los muchachos en ese tiempo. Y se cumplía, y Paraguay era una selección muy respetada, ¿verdad? Porque esa eliminatoria, por ejemplo, El Salvador, desde aquel 3-0 con Chile y otros partidos, ganaron muchos puntos afuera, puntos importantes. Sí, claro, la mayoría de los puntos ganábamos nosotros afuera en ese tiempo. Claro, ganaban, Salvador. Y a propósito de ese gol contra Colombia, ¿vos le viste al arquero un poco, no digo adelantado, pero sí fuera de su arco para patear ahí donde quisiste poner la pelota, Salvador? No, lo que pasa es que en ese tiempo el arquero cada vez que iba a venir un centro salía, él se adelantaba, salía mucho. Entonces yo dije, no, entonces la voy a poner directamente, le voy a poner al arco, le digo yo a los muchachos, y ahí fue que salió un poquitito él, pero cuando la pelota se fue ya era tarde cuando retrocedía otra vez. Salvador, ¿y cómo estás viendo a nuestra selección con la nominación de Daniel Garnero como el nuevo técnico? No, y la verdad que muy bien, ¿no? Esperemos que bien, ¿verdad? Porque necesitamos ya levantar cabeza, que es lo importante, y ¿por qué no en algún momento ir otra vez a un mundial, que eso es lo que queremos todos? Un partido histórico, Salvador, aquel 2009, gran jugada tuya, paré con Barreto, pase para Aedo, gol contra Argentina. Estamos jugando contra la misma selección, ahora campeona del mundo. ¿Qué te trae esos recuerdos de aquel gran partido que se hizo contra Argentina aquí? Maradona en la banca de Argentina, Salvador. Y ahora tenemos otro partido, nuevamente aparece en escena el equipo albiceleste, pero en Buenos Aires. No, la verdad me recuerdo muy bien de esos partidos. Siempre lo recuerdo porque lo tengo grabado, yo lo tengo en un iPod, lo tengo en casa, y ahí cada vez que tengo tiempo y todo eso, cada vez que estoy ahí, cada vez que estoy tomando un poquito de tereré y todo eso, ya lo pongo ahí y ahí lo estamos viendo con la familia y todo. Salvador, ¿quién te parece que es el mejor jugador paraguayo actualmente? Mira, es difícil decirlo, porque todos por algo están en la selección y yo creo que por algo están nominados. Yo creo que hay que darle confianza nomás a ellos y que nos hagan felices, que eso es lo que queremos todos. Bueno, Bruno. No, le quiero hacer una pregunta, Salvador.
realmente cuál es la verdadera historia del tema de que estabas a punto de ser transferido, que tu transferencia se iba a dar después del Mundial de Sudáfrica 2010, hasta que pasó lo que pasó, ¿verdad? Pero ¿te habían hablado realmente antes? ¿Vos te ibas a ir, cierto, a la Premier League? ¿O eso realmente no existió? Sí, ya estaba todo en ese tiempo, ya estaba todo para... Justo iba a terminar esa temporada y yo ya me iba a ir transferido. ¿Y dónde te iba a ir transferido, Salvador? ¿Y en el City o en el United era en ese tiempo? Ah, City o United, Manchester United. Sí. Ah, mira vos, qué bárbaro. O sea que ya ibas a ser uno de los primeros adelantados, ¿verdad? Bueno, Roque estuvo también, ¿verdad? En la Premier. Pero imagínate vos lo que iba a hacer si jugabas en esos clubes, ¿verdad? Y no te acordás, Salvador, ¿te llegaron a enviar un precontrato, algo, o iban hablando con tu agente en ese momento? No, en ese tiempo era directamente con el club, pero ya ellos me habían comentado también que ya estaba todo ya listo, solo iban a esperar que termine esa temporada y todo eso, y después ya me iba a ir transferido. Bueno, Salvador, ¿tenés pensado visitar a los muchachos? ¿Te invitaron de poder hacer una vueltita ahí por Albiroga? Sí, cada vez que estemos por ahí vamos a estar ahí visitando a ellos y darles nuestro apoyo también, que necesitan mucho. Yo creo que también la gente debe de hacer eso, yo creo que debe de apoyarlos y que levanten, que eso es lo que queremos todos. Gracias, Salvador, por atendernos. Un fuerte abrazo y qué lindo recordarnos tu último gol con la selección. Gracias, Salvador. Un gusto, estamos a las órdenes. Gracias. Salvador Cabañas, un día como hoy marcaba su último gol en el 2009 frente a Venezuela. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. El sabor y la calidad de los productos Upisa están testados en los mejores y más exigentes laboratorios del país, las parrillas de la gente, porque la certificación de calidad que más importa es la tuya. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa, calidad desde su origen. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 guaraníes desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click, además ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Otro producto más de la marca de embutidos número 1, la más rica, la que permanece en la mente y en el gusto de la gente. Ochi, de Bresiner sabrosísimos. Es una salchicha especial elaborada con carne ahumada de ternera y cerdo y condimentada con pimentón dulce. Es una especialidad de la gastronomía de Baviera, Alemania, y se sirven como acompañamientos de varios otros platos. Simplemente deliciosos productos Ochi
Sochi, lo mejor. Vamos a la actualidad. Hablemos de la selección paraguaya. En un momento, Juanma, con información de Cerro Porteño. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutás de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. Hoy vos tenés la promo. Estamos viajando con los compañeros a Buenos Aires para la transmisión en directo y después fútbol internacional ya podemos vender. Acá Federico está diciendo, linda fecha esta de las eliminatorias. Fabio, vos tenés ahí a mano, por favor. Entramos en modo eliminatoria. Ahora ya no hay partido del campeonato local, muchachos. Ganó Luqueño ayer 2-0. Hasta el otro miércoles. De mañana en 8 vuelve el fútbol local. Por eso, Sí. por eso. El martes juega Paraguay contra Bolivia. Sí. De hoy en 8. De hoy en noche. Bueno. Vamos con eso hoy. Y fútbol internacional vendemos ya, Fabio. Vos tenés la eliminatoria. Tenemos todos los detalles, por favor. ¿Cuál es el partido resaltante? No, Argentina-Paraguay obviamente, pero yo estaba mirando a las 5 de la tarde Colombia-Uruguay va a estar... 5 y Muy media. bueno. 5 y media. 5 y media, Dale, Colombia-Uruguay. vamos con los detalles. El desafío es enorme, pero Paraguay ya sabe lo que es ganar en Argentina. Nuestra querida selección, la selección guaraní, la selección de todos. Paraguay 1, Argentina 0. Argentina-Paraguay, eliminatorias sudamericana. Este jueves a las 20 horas en el Estadio Monumental. Sí, le está ganando a la Argentina en Córdoba y se escucha el albirro. Eliminatorias por ABC Cardinal, la radio más potente y escuchada del país. Enviados especiales a Buenos Aires, Bruno Pont, Daniel Jun y Johnny González. La albirroja en busca del fracaso mundial. Vamos, Derby, Derby tiró. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y vamos al panorama de las eliminatorias, los partidos que se vienen el jueves. Se van a jugar los 5 partidos de la tercera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El primer partido del jueves, 17:30 horas, 5 y media de la tarde. Colombia recibe a Uruguay en el Metropolitano de Barranquilla. Ahí se va a jugar este partido donde Colombia va a recibir al equipo celeste de Marcelo Bielsa. También el jueves, por supuesto, Argentina-Paraguay. En el Monumental, partido que va a arrancar a las 20 horas, arbitraje de Rafael Claus de Brasil. El jueves, en el horario de las 20 también, se van a enfrentar los equipos de Bolivia y Ecuador. El equipo de Gustavo Costas, enfrentando a el otro equipo que también juega en la altura, el equipo de Ecuador, 20 horas en La Paz este partido. Jueves el partido también a las 9 de la noche, 21 horas, para Chile ante Perú, clásico del Pacífico, que se va a jugar en el Monumental de Colo-Colo. Perú trajo un jugador danés. Sí. Un defensor. Un defensor, y también se le llevaron a Sanelato. No, pero Sanelato que compararlo, pero este es un danés. Sí, está buscando jugadores. Sí. Los peruanos están buscando jugadores y ya oficializaron también lo del hijo de paraguayos que hace rato está en Perú, era el caso de Sanelato. Y el último partido de este jueves, 21:30 horas, para Brasil-Venezuela. Brasil va a jugar en Cuyabá su partido ante Venezuela, partido que va a arrancar a las 21:30, tercera fecha de las eliminatorias. Y prolongando un poco el tema a nivel internacional, ya saben que la Eurocopa del próximo año se juega en Alemania. Se confirmaron también las sedes del 2028 y 2032. La del 2028 en todo el Reino Unido. Estamos hablando de Inglaterra, País de Gales, Escocia y Irlanda del Norte.
y se le suma Irlanda. Se le suma Irlanda, es decir que van a estar todos unidos ahí en la isla para lo que va a significar esa Eurocopa del 2028, y la del 2032 se va a jugar en Italia y en Turquía. Ahí está el lateral derecho peruano, es danés, fue modelo. Ah, mira vos. Lateral derecho, va a estar en el banco, ya está, él habló bien de algún conocimiento de fútbol peruano, tiene origen peruano, pero es danés y vivió toda su vida en Dinamarca. Oliver Son no habla castellano y bueno, va a estar ahí, tomarlo, dejarlo en un país como Perú, pero arribó apenas ayer, arribó a Perú, lo esperó una multitud, concentró, conoció a los compañeros y ya está esperando por los partidos ante Chile y Argentina. Sone, danés, lateral derecho. ¿Pero quién es la mamá peruana o el papá? ¿Quién es el que mezcló ahí la...? Ahí está, ya pinta del tipo, ¿eh? La verdad que no parece que tenga... No, y va a jugar... No, pero tiene, por eso lo encontraron. No, leí hace poco una entrevista. Este se va a pegar un festín allá. Sí. Yo creo que en toda Sudamérica, Ariel, en toda Sudamérica me parece. No sabe lo que... La boca al diablo, bienvenidos, señores. ¿Qué hacemos? Cerramos lo que, ¿verdad? Dale. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Vení al Shopping Mariscal. Starbucks abrió su segunda tienda de Paraguay para que disfrutes de experiencias únicas, especialmente para vos. Te esperamos. Vení al Shopping Mariscal. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo. Sí, 35% menos en todas las categorías y hasta 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Sentite mejor con Farma Oliva. Bueno, ya que estamos con el capítulo internacional nomás, espero que Mbappé piense como Bellingham. Nació para jugar en el Real Madrid. ¿Cómo le presionan será? Esto dijo José Manuel Otero, vocal de la directiva de Florentino Pérez. Para completar lo de Sone, porque me quedó también a mí picando, ¿verdad? Su abuela materna es peruana, los padres son daneses, él juega en la liga danesa, no habla ningún idioma y fue y posó al lado de Pablo Guerrero. ¿Cuántos años dijiste que tiene? Tiene 22 años. ¿En qué puesto juega? 1,87 m, lateral derecho. Se probó en el Olympique de Marsella, en el Copenhague, y su equipo actual es el Silkeborg de la Superliga de Dinamarca. La temporada pasada anotó 5 goles, brindó 3 asistencias, tiene un valor de mercado de 800.000 euros, padres daneses y la ascendencia peruana viene desde su abuela materna. El jugador entonces que está como lateral derecho en la selección peruana. A ver si saben esta, es muy fácil. Ariel, ¿quién es candidato a dirigir Sevilla? Era Gallardo, pero Alonso fue nominado. ¿Se confirmó? ¿Ya se le nombró? Sí. Se le nombró. A la pucha, qué rápido. Pues yo leía a las 10 más o menos, ahora ya se confirmó. Anuncio por la diferencia horaria. No, hubo muchos sitios que informaron bien y otros mal. Mientras otros ponían ese día, ya lo estaban confirmando. Y 11 de la mañana ya salió. Sí, a qué las salto. 11. Ah, mira, qué salto está pegando Diego Alonso. Sevilla. Buenísimo, sí. Después del Mundial. Guaraní, hermano, sí, y hace poco habló, después de mucho tiempo, Juan Alberto Acosta, justo en el periodo en el que se confirmaba lo de Garnero, y él nos decía, mi candidato Diego Alonso, decía, por la selección paraguaya. Juanma, ¿cómo? Perdón, Fabio. Sí, siempre lo tenía en cuenta, te digo, por Juan Alberto Acosta. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Todo tranquilo.
Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortin rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Bueno, contanos, Juanma, ¿qué hay en Cerro Porteño, por favor? Sí, que se prepara para lo que va a ser esta pausa, un importante tiempo para trabajar un poco más en cuanto a la idea que tiene Bernay, ir diseñando un poco también el estilo futbolístico que quiere ir implementando, recordando que él prácticamente desde que asumió tuvo, partidos viernes, entre semana, domingo de vuelta. Si bien este último encuentro contra General Caballero jugó también, o no hubo partidos entre semana, también jugó viernes, o sea, tuvo pocos días de trabajo. Le puede servir muchísimo esta pausa en el campeonato, recordando que tampoco tiene Copa Paraguay Cerro Porteño. Por eso es que sí, va a ser muy importante para el equipo dirigido por Víctor Bernay estos días de descanso o sin fútbol oficial, mejor dicho, de cara a lo que va a ser el retorno del torneo clausura. Quedó un poco relegado Cerro Porteño, son 9 puntos, de vuelta dejando dudas. Con el rendimiento del último partido el viernes contra General Caballero, Alejandro da Silva, el asistente de Víctor Bernay, decía en conferencia de prensa que obviamente mientras den matemáticamente los números, las posibilidades, va a intentar Cerro Porteño pelear el campeonato, pero sabemos que está muy complicada esa cuestión. Por ende, Cerro yo creo que sí va a tratar de hacerse fuerte en cuanto a el estilo futbolístico y tratar de intentar o ver algún seguramente traspié de libertad que pueda llegar a aprovechar y lo vuelva a poner allí cerca. Pero mientras tanto el objetivo es mantener el segundo lugar del acumulativo para ir a fase de grupos de Copa Libertadores la temporada que viene. Un abrazo, gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquinagura Campana. Sanatorio San Sebastián. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Bueno, hablamos hoy con Gabriel el Loco González, todo lo que significa para Olimpia 1990. Hoy se celebra otro año más de aquella consagración en Guayaquil ante el Barcelona, 1990, 33 años de aquella conquista, y aprovechamos para hablar con Gabriel González. Palabra autorizada sobre el momento de Olimpia. Esto decía del Olimpia de hoy y sus jugadores. Digo yo que la gente está muy aburguesada. Yo eso es lo que veo. Yo eso es lo que veo. Muy aburguesados. Cobran demasiada plata. No sienten la camiseta. No sienten la vergüenza. No. Yo eso digo. Porque yo por eso no me voy a los partidos. Me encantaría ir a mirar un partido. ¿Quién no va a querer mirar a su equipo? ¿Quién no va a querer mirar un equipo? Pero en estas condiciones yo no me quiero ir a mirar. De muy nervioso ahorita ya, Gabriel. Te vas a poner nervioso, De Tau, y yo con esa cancha que hago, yo me divierto con esa cancha que están jugando. Antes vos saltabas, tomar la pelota, lo mismo tenía que dominar, ¿verdad, Gabriel? De Tau, y parecería que tenía 4 o 5 sapos tu pelota. Saltaba de aquí para allá. Y ahora la cancha que hay, mamá. Pero me pregunta por qué Gabriel practican estos tipos y no saben chutar y dice, porque van a practicar, van a cumplir, no son profesionales. Un profesional cuesta muchísimo, papá. ¿Y cómo se lesiona, Gabriel? 20 a 22 años que tienen los tipos. ¿Y cómo te va a lesionar? Te pregunto yo en serio. ¿Cómo no te vas a lesionar con hamburguesas, pancho, lomitos, empanadas? Y yo perdí 40 años de todo esto. Yo siempre fui oprimido, en todo sentido. Ya sea bebidas, barras, cumpleaños, casamientos, 15 años, fiestas patronales, Navidad, Año Nuevo, tenés que esconderte. Y ahora la gente toma una cerveza y muestra. Toda la vida hubo cerveza, bebida, droga completo. El tema es aquel que se pone, entra en la droga y se jode. Entra en la bebida y se jode. El tema es saber comportarse y llevar una vida de conducta increíble. Y con respecto a qué tiene que hacer Olimpia, envió un mensaje a la directiva, a Miguel Cardona. Habló y usó una palabra clave: renovación. A la directiva hay que decir, renueven, compañeros, porque esto es el momento, no el futuro, el momento. El equipo necesita de la nueva semilla para que podamos estar al tapete de nuevo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. Ya vamos a la selección paraguaya. No sé si Johnny está en la cobertura de la selección, ¿verdad, Wilson? Porque mañana va a hablar Garnero. Sí, ¿Cómo quedó Luqueño en el tema acumulativo después de su victoria? Bueno, Luqueño ahora, si bien está todavía distante de lo que significa la frenada de Ameliano en este séptimo lugar que tiene que ver con el último cupo de Copa Sudamericana, a 3 puntos de Ameliano, que tiene 46, está General Caballero, que tiene 43, y a 4 puntos se puso Luqueño. Es decir, que entra en la pelea Luqueño ante esta seguidilla de derrotas de Ameliano, que ya son 5 derrotas consecutivas del equipo de Humberto García. Se mete en la conversación Luqueño en cuanto a lo que tiene que ver con el acumulativo, porque se pone a 4 puntos de Ameliano y lo puede alcanzar con el transcurrir de las fechas. Repito, el último cupo de acumulativo de las Sudamericanas es para Ameliano con 46. En el octavo lugar está General Caballero con 43, a 3 puntos, a una victoria de Ameliano, y Luqueño está a 4 puntos, a una victoria y un empate de poder alcanzar a Ameliano. Recordando que en el acumulativo Libertad tiene 84, Cerro Porteño 65, a 8 de Cerro Porteño está Guaraní en ese premio muy importante que es el segundo cupo
de Libertadores que te lleva directo a fase de grupos. Bueno, tema selección paraguaya. ¿Cómo jugar la Argentina, no? Si bien es cierto lo de Messi, me parece que es un elemento importante para nosotros, pero creo que no hay que perderse en el tema Messi, porque Argentina tiene grandes jugadores, independientemente de lo de Messi, ¿verdad? No, yo creo que estratégicamente y que se entienda bien, que no juegue Messi es más complejo. ¿Cómo? O sea, no, Messi va a jugar. No, y eso es lo que te quiero decir. Mira que está en duda, Mira que todavía no hay certeza. Hay dos dudas. Igual va a entrar en unos minutos. No, pero para informar, porque ayer decíamos el tema de, va a jugar disminuido. Hoy aparece como que está Messi o Lo Celso y Julián o Lautaro Martínez. O sea, no van a jugar tampoco los dos en punta. Son las dos dudas, tiene Scaloni. Lo de Messi se nota que está complicado. Puede jugar después de unos minutos, ¿verdad? Segundo tiempo, pero por ahora es duda. Pero ¿es mejor o peor? ¿Qué es peor o mejor? Para mí mejor que no juegue. Para mí también, claro. Claro, que no juegue. Un ataque de claro, que no juegue y hacerle perder el libreto inmediatamente a Argentina sin él, sin su referente. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza Messi? Que en una jugada te puede liquidar el partido. Claro, sí, ahora, sí. ¿eso qué quiere decir? Que es muy probable que si juega, y más con este hándicap físico, no va a ser un factor en el tema de ida y vuelta y todas las otras cosas que sabemos. Y si no juega, o sea, Garnero tiene que pensar un partido con Messi de rival y otro donde va a haber otro jugador que le va a estar haciendo la cobertura defensiva y vos también tenés que pensar en él. Voy a eso. Por eso decía... Aparte, Dani, no está Dybala, que es el que podría reemplazar a Messi. Y Di María tampoco. Porque aquella vez se le gana en Córdoba con el gol de Dali, no estaba Messi. No. Y se notó. Era un equipo que no tenía. Es más, Villar atajó un penal, todo bien, a Agüero le atajó, ¿verdad? Sí, sí. Pero es diferente sin Messi, el equipo es diferente. Por más que haga solamente pase, que no encare con la gambeta, una pelota parada. Claro, su sola presencia condiciona mucho también. ¿Qué vas a hacer? Si vas a ir a apretarlo, te hace generar dudas más allá de su plenitud física, ¿verdad? Entonces, está el desafío de Argentina de jugar sin él y de que Paraguay pueda neutralizar ese juego de Argentina que me imagino que sin Messi, si es que no juega de entrada, tiene que ser más colectivo. Ahora, ¿cuál es el probable equipo que prepara Garnero? Y no hay muchas hasta ahora pistas. mucho misterio, ¿verdad? No, se está guardando bien por ahora. Usted dice que le conocen a Garnero, que hace 10 años, que no sé, hace 15, que ya está acá, que... ustedes en la previa decían, sí, no, nosotros que ya lo conocemos a Garnero, que esto, y no me pueden decir el equipo, nadie. Yo le pregunto a alguien, no sé, Johnny si sabe, me dice uno línea de 3, otro línea de 4, Federico me dijo anoche en Peligro de Gol que maneja la información de línea de 3. No información, sino que me dijo que esta persona, que fue muy cercana a Garnero un tiempo, que no me descuide que juegue así porque partidos complejos de visitantes jugó así, y le fue bien. Jugó con los tres en el fondo. Sería la línea de 3? Y un stopper a la derecha, que sería Rojas, stopper. Stopper el libre a la derecha. Rojas o Balbuena, Gómez líbero y Alderete stopper a la izquierda. Así, el equipo. El último hombre Gómez Portillo. ¿Y después los carrileros? Y Ramírez, Espínola y Espinosa. Para la derecha uno de esos dos nombres. Espinosa fijo a la izquierda, no tiene ningún problema, ¿no? Físico ya no tiene. Ahora hay que ir al tema de los volantes. Ustedes ayer hablaban, por ejemplo, de Sánchez, tiene mucho asidero, que Sánchez, que lo conoce bien Garnero, como también tiene asidero que Campuzano sea el de marca. Y Villasanti cuide su lugar porque Villasanti es titular en la selección. Y después el tema de arriba, creo que sin hablar con Garnero, me parece que Garnero no va a tocar Almirón Sosa. Y el 9 está por verse entre Tony y Adam Vareiro. Está así. Ayer vos armabas tu equipo, Dani, con los mismos 4, sacarlo al stopper a la derecha. Claro. Pero con un lateral que justamente era ese stopper. Y hay una diferencia en el medio, ¿verdad? Después el falso 9 que ponía. Pero creo que todos estamos... Almirón y Sosa son intocables. Villasanti es intocable. Gómez es intocable. Al arquero apuntamos todo el mismo y después está el resto. Yo te agregaría que en realidad me parece que la dupla central, Gómez, Portillo, Balbuena, me parece que es intocable. No, fíjate que en nuestros equipos Balbuena no estuvo.
¿Y cómo? En el mío sí. En el mío sí. En el mío O sea, sí está. en el de Federico y el mío. Claro, en el mío está como duda. En el mío también está. O sea, yo no tocaría Gómez A diferencia de los Federico, para mí se va a jugar con 4 atrás. El 4-3-3 de Garnero de los últimos tiempos de Libertad, más allá de que de visitante puede cambiar. Robert Roja. No. Para mí tiene que jugar Beto. Beto Espínola. Lo que pasa es que cuando yo dije, y ayer en Peligro de Gol también debatíamos, la línea de 5 que tiene mucho asidero porque Garnero pone eso en el Castelao y en la olla. Y en los dos partidos es muy superior al rival, donde en teoría el rival tenía que salir a atropellarle. Pues muchacho, es Argentina, no sé. No, ya sé. Me parece que... Por eso, yo creo que la línea de 4 es poner volante. Es que yo lo que te digo es gente que... de marca, no... No, y es que por eso vos después, cuando escuchaste mi equipo, dijiste, me gusta más. Y yo te aclaré que en realidad son... Tu línea de 4 era Robert Rojas, claro, Gómez Portillo, Alderete y Matías Espinosa. Y yo ahí me diferenciaba de Federico con el tema del carrilero porque yo quiero colocar a Cachorro como el volante mixto, teniendo a Campuzano como el más posicional y a Villasanti el más adelantado. ¿Por qué lo de Alderete? Creo que, lo dijimos anoche, pero está bien, es otra audiencia. No, acá en nuestra audiencia le dije... Alderete pues, es zurdo, y a Garnero le gusta el central zurdo. Barbosa, por ejemplo, fue un pedido de... Desde que estaba en Olimpia lo porque pidió. es central zurdo. Le gusta eso. No está mal, pero yo realmente creo que Balbuena no hizo mal trabajo en los partidos que jugó. Inclusive a Fabián, entre comillas, lo criticamos por sus declaraciones, no por el partido. Es más, yo te digo, si juega con línea de 4, yo voy por Balbuena también. Sí. Yo le pongo nada más Bruno a Rojas por delante porque creo que el stopper tiene que tener velocidad, ¿verdad? Y me parece que Rojas saliendo tiene más velocidad que Balbuena, pero en línea de 4... Si juega con línea de 4, para mí es Balbuena Gómez, también. No, por eso yo, acá, a nuestra audiencia del Cardenal Deportivo, yo colocaba el ejemplo de Alexander Barbosa. En esa línea de 4, donde Viera no es rápido, Barbosa es el rápido y el que le da la salida. El que casi de forma natural se convirtió en un titular, y en eso tiene mucho que ver la lesión de Cubas y también de Gómez, es Campuzano. Creo que está en el equipo de todos. Alguien que todavía no jugó por la selección... Un partido oficial en la absoluta, es buen jugador. Yo no sé si el miedo escénico, el jugar contra Argentina, alguna patada de más. Exacto. Si el árbitro es localista, pero no es igual. Pero ya no hay más. No es igual. Es más, yo hasta Alderete también. Alderete es buen jugador, asterisco. Cuando juegue con la selección quiero ver. No, él ya jugó. Pero Alderete, por ejemplo, en el Centenario la vez pasada fue figura. Contra Argentina. No, ya por ejemplo en Uruguay. Yo acá en el escenario contra Uruguay. Claro, el 0-0. Con Suárez y Cavani hizo un partidazo. ¿Sí? 4 días después vino acá y jugó horrible. O sea, no hubo miedo escénico en ese caso. No, ya sé, pero no se consolidó. Pues, ¿por qué no? Es que nadie se consolida. Hay algunos que juegan por el nombre. Convengamos que ese siguiente partido fue contra Brasil. Contra Brasil es más lógico que sea un desastre que no juegue. Porque acá todos botamos la ficha por 2 jugadores que todavía no jugaron eliminatorias, porque todos lo tenemos casi a Espinosa también, pero apostamos por ellos por el técnico que tenemos, ¿verdad? No, yo apuesto más que nada porque también demostraron entre Copa Libertadores y Sudamericana jugando en Brasil, porque yo cito Brasil, no voy a decir el Alianza Lima, Perú ni otro equipo, pero jugando en Brasil demostraron que no le pesa jugar con 40.000 personas ante buenos jugadores. Entonces, por eso creo que Espinosa y Campuzano están en los equipos de varios, porque es cierto, Campuzano no jugó nunca en la mayor. Y vos le estás diciendo entrar con 80.000 personas, pero creo que eso ya perdieron ellos, ya no hay miedo escénico, sí. No es un chico que jugó recién, tiene 10, 15 partidos en primera, sino que ya tuvo tiene presencia internacional. ¿Sabes a qué yo voy? Yo no voy al tema de que se puede congelar o no ir, sino de medir, porque es un jugador que tiene vehemencia. Siempre en mi caso lo recuerdo, y hace poco cuando charlamos con el necesito, a mí me acuerdo que me echó el pedo, dijo Carlos Amarilla, cuando él jugaba en Rubio Ñu. Olimpia Rubio Ñu, claro, el defensor del Chaco, en el primer tiempo. Claro. Lo echaron a Campuzano. Iba a todas las pelotas y uno decía, pero tendría que bajar un cambio. Yo voy más a eso, de saber medir, y quieras o no, jugar contra un equipo que hasta los árbitros están así maravillados si es que juega Messi. Y él está acostumbrado a no jugar con otro volante de marca, por eso. Sí. En Paranaense, el partido que le anulan al Tito Villalba un gol increíble, ¿se acuerdan? Sí. Hace un partido increíble Campuzano, hasta rompiendo líneas, o sea, no es el clásico tapón
que se queda pegado a la línea de fondo y no sale, no. Rompiendo línea hizo un gran Claro, partido. es que él ha mejorado bastante. Su progreso pasa principalmente por el hecho de recuperar pelotas y animarse un poco más, cosa que quizás fue aprendiendo con el tiempo a saber conducir el balón y sobre todo entender que él, cuando recupera la pelota, es el primer organizador del equipo en el sentido de hacer jugar al resto desde su juego, desde su visión. Es decir, también tiene esa capacidad de darle juego al equipo una vez que recupera la pelota. Y muchas veces sí se excede bastante en eso de tratar de entender la agresividad con la intensidad. Es decir, es intenso, pero muchas veces esa agresividad que es ir sobre la marca del rival a pocos metros, seguir una marca, él muchas veces en la dividida se pasa de revoluciones. Y eso muchas veces terminó condenándolo. Otra vez Tacuara lo mandó a sacar, ¿no? Pues ya tenía amarilla en el partido contra Guaraní. Y él no se controla. Esa puede ser una... ¿Y cuál es la amarilla que él recibe por la jugada de Romeo? Es más, el árbitro no cobró falta en ese momento. Después cuando ve cómo quedó el tobillo de Romeo, le llama y le dice tarjeta amarilla. O sea, él forma parte de su juego, esa vehemencia que tiene. Y repito, o sea, los árbitros están... O sea, el mundo futbolístico está maravilloso y es Messi. Y que Argentina, que es la campeona del mundo. Entonces, yo voy nomás a eso de alguien que creo que todos de forma automática lo colocamos como titular y va a hacer su debut. Pero yo no recuerdo que haya tenido muchas expulsiones él. ¿Verdad? ¿Ustedes se acuerdan? No. Yo también, a mí, estamos recordando la de Rubio Ñu tiempo atrás. Física, no tipo Carrascal sin espíritu, eso. ¿Verdad? Un volante que tiene que hacer... Carrascal que es el otro extremo. Vamos a nombrar uno más. Vos estás con Carrascal, hermano, que no te saca la espina. A la pucha será. Pero es que es el ejemplo. Yo entiendo, mira que Carrascal horrible. Yo si soy dirigente de Cerro, lo pongo ya ahora en un avión. Y que se me vaya a Colombia, hermano. No puede seguir en Cerro Porteño. A fin de año se tiene que ir este muchacho. Pero punto aparte, estamos hablando de la selección. ¿Qué tiene que ver Carrascal? Y tiene que ver en el sentido de que, como a mí, por ejemplo, no me gusta que sea un volante central. Dentro de todo no me desagrada que Campuzano sea agresivo. El volante central tiene que hacerse sentir un territorio que tiene que marcar presencia. Es suyo. Históricamente nuestros jugadores son así los volantes. ¿Sabes qué? El ejemplo sería que si estaba en condiciones era Richard Ortiz el que tenía que estar ahí, ¿verdad? Si volaba, sí. Cubas iba a ser. No, claro, pero si el Richard contra Flamengo. No, el Richard así, el que vuela. Estamos hablando del que vuela. Pero no, hace rato que el Richard de la selección no era el el que juega por delante de los defensores. Claro. Imagínate vos, Richard Ortiz, Villa Santi, Cachorro Sánchez, por ejemplo. Pero está bien, ponía como ejemplo nomás. Richard es un metedor, te hace cambio de frente, te genera buena salida, marca, pelea todas. Es la característica que está diciendo Ariel. Y por eso, fíjate que justo se trata de un combo donde se nos lesionó el titular, que es Cubas, el que podía sin sentir eso, pero le da esa fuerza, esa atracción, que es Diego Gómez. Por eso como que mentalmente todos lo colocamos a Álvaro Campuzano como el titular. Y en mi caso, por eso yo lo quería también arropar con Cachorro, que viene a hacer un buen partido cuando reemplazó a Richard Ortiz en Venezuela. Y arriba, porque anoche el debate era, en algún momento, ¿cómo ignorar el momento de Tito? Con lo de Almirón. Entonces yo le decía, ¿y qué tal si jugamos con Miguel Almirón de falso 9 y que arranque Tito por derecha y Sosa por izquierda? Pero son, repito, variables que se dan y ningún equipo me parece que entra en esa cuestión descabellada. Después, si Garnero pisa un poco lo que fue aquella conferencia y aparece Junior Alonso como el lateral izquierdo, porque es cierto, lo que marcaba Federico con el tema de que Espinosa también es otro que entró casi de forma natural y a Matías no lo tenemos. O sea, Matías Espinosa y Álvaro Campuzano fueron de paseo en el último combo, porque Barros Esqueloto lo convocó y no estuvo en el banco. Los dos partidos junto a Mateo Gamarra. Y Cachorro, para mí es titular. Ustedes tienen... No, para mí no me era porque... No, digo que tienen, o sea, tienen una buena visión de que él, o buena óptica de que sería el titular frente a Argentina. Yo para mí después de todo... Porque mirá que yo ayer les dije, y volví a revisar hoy, él no tiene regularidad en América. No. Yo me baso en su última imagen en la selección. Y no hay otro volante de marca. De marca, no. O sea, hasta Gastón Jiménez se le convocó. Sí, por eso yo anoche en mi equipo yo lo puse a Gastón Jiménez. Después de todo esto que vos explicabas, Dani, con respecto a los lesionados, las bajas, a mí me parece que para eso lo llama Gastón Jiménez y me parece que lo va a utilizar también porque... No, pero yo preferiría a Cachorro en todo caso. Y si no funciona, hay que hacer el cambio.
Es que el Pero tema... son jugadores de distintas características. El tema es que si vos Porque, lo tenés... Perdón, Cachorro es de marca y Gastón es más pasador que de marcador. Claro, si vos lo tenés a Campuzano y a Villasanta, mira la lectura es que con ellos dos es suficiente para la recuperación de la pelota más Gastón Jiménez. Pero ¿qué se va a hacer con Gastón Jiménez? Es darle la pelota un poco más adelante de estos dos volantes. ¿Para qué? Para clarificar un poco el juego, que sea él el que le ponga una pelota adelante a Sosa, a Almirón para una corrida, para clarificar el juego de la selección, porque Jiménez tiene pausa, Claro, tiene técnica, lo que pero... vos decís, Fabio, es que por eso... Cachorro tiene marca, tiene remate. También, claro. Y Bruno, vamos pero- a jugar de visitante. Yo no sé si no. ustedes se están olvidando de Argentina, campeona del mundo. No sé. Pero Garnero no se va a pero para mí no se pero va a ¿sabes qué? defender. O sea, yo le entiendo a Fabio porque Fabio no propone un cambio puesto por puesto en el sector de la cancha. Él lo que dice es, él lo pone a Gastón en vez de Cachorro, que en mi caso me gustaría que sea Sánchez, y eso haría que Villasanti baje unos metros y que Jiménez sea el más adelantado para recibir el balón de los recuperadores. ¿Y Campuzano dónde queda ahí? No, y Campuzano junto a Villasanti. Claro, retrocedido. Claro, lo que yo no lo quiero hacer retroceder a Villasanti. Yo quiero que Villasanti sea el que vaya inclusive a presionar. Es que hay que presionar la a los salida del volantes. rival. Hay que Por presionar eso a los yo descarto volantes. a Gastón Jiménez. Para mí, la clave de Paraguay va a estar en las puntas. Si Almirón y Ramón Sosa reciben buenas pelotas de contragolpe, porque no nos vamos a engañar, muchachos. En el Monumental de entrada, Argentina nos va a atacar a nosotros. Mira que a Garnero en Libertad últimamente se Pero esta cosa es otra. Olvídate allá de... Porque ustedes son especialistas en... ¿Cómo Yo se llama? quería En que se etiquetar... conectase No, pero Nerea. escúchame, Ariel. No me hablen a más guaraní, porque me parece que me está desvirtuando la charla. Porque, ¿Por qué? Es un o idioma si no, oficial. yo no te estoy hablando en guaraní. O sea, me parece que... en No serio, sé. yo no No, hay háblame en problema. guaraní si querés, no hay problema. No hay pero problema. me parece que como que... No, yo no te entiendo en castellano y me hablan en guaraní. ¿Entendés, Balas? Ande. ¿Entendés? Me querés ser medio despreciativo de cachín. ¿Se entendí? A ni nadie me Ariel. No, hay yo una lo que te intención. estoy diciendo, hermano, no olvides ya lo que te iba a decir. Me pone nervioso. ¿Sabes No por sé, qué yo agarré estamos... el tema? Ayer me Porque estaba yo quería hablando de conectar la el tema paciencia, las No, puntas. ahora me acuerdo. Olvídense ya de Garnero Club, hermano querido. Esto es la selección. No hay tiempo de trabajo. Ayer por primera vez le vimos con el buzo, con el short y la remera de la selección paraguaya. Ustedes andan con su club que es Libertad, que en Olimpia, que en Guaraní. Vamos a dejarnos de joder. Argentina nos va a atacar a nosotros de entrada, hermano, y nosotros tenemos que aprovechar las pocas que tenemos y usándole a Ramón Sosa y Almirón. Y vamos a estar ordenaditos ahí con los volantes y defendernos bien y se acabó la historia. Mira que sin apelar al Garnero técnico, yo he visto a varios equipos visitantes. Déjame hablar, No, Ariel. no. Vos hablaste en plural. No. Vos le atacar y los él... comentaristas. No. No, pero el Garnero está conectado. Porque jugó en el Castelán. Que juega, ¿sabes bueno. que nada de eso importa ya Bueno, ahora? bueno, es que- Este Garnero es otra Te voy a dar un persona, premio está en si otro es lugar. que en mis Vos me querés próximos comparar, 15 no sé, siete segundos cajas con entonces, goles. a Garnero. Y no es así, hermano. El programa con menos análisis del mundo, porque si nada importa, estamos yo no dije rebuscando, eso. No, me falta el amor, respeto no, médico. yo no estoy faltando, Yo vos no estás dije faltando eso. respeto. Yo no dije eso. Vos estás faltando respeto ¿Por qué? porque yo estoy sosteniendo los equipos de Castelao, donde No, fue a yo jugar de también, visitante. yo digo que Desde ayer estoy personal. sosteniendo y decir que eso nada importa, que es una Pero ya no- vergüenza. y ya es otra ¿Quién cosa, falta respeto ya a es quién? otra cosa, ¿Quién hermano. falta respeto a quién? Y es falta, no, nada, yo Y bueno, entonces no analicemos pero yo nada. también digo lo mismo. Y Ariel Está- sale a decir, no, porque está- tal club tal cosa hizo. Pero este ya es otra cosa, Y bueno, hermano. bueno, y en el A otro- mí me Está bien, pierden está cena, bien, esto está me bien. elimina, No, no hay sí, tiempo, sí, Garnero sí, no va a trabajar sí, como los Es una equipos. pena que Ya vos está. cortás la frase porque yo quería conectar. Ahora lo que yo vos- corto, bueno, me ¿Y callo. me cortaste, Neo? Cierto. Yo quería conectar con lo que vos dijiste. ¿Qué dijiste vos? Los costados pueden ser fundamentales, dijiste, ¿sí o no? Por eso yo agarré y hablé del caso, por más que no te guste, Garnero en Libertad. Garnero, su fútbol en los últimos tiempos. Olvídate, Garnero en Libertad, olvídate ya, ¿cómo es? Nace mañana el Con todo la escuela respeto, nueva era. Federico, no te vayan a Seis hablar atrás. conmigo ni Chu ni Ariel. No, ya me enojé. Y ya Fabio, me pero enojé, a escucha. cada rato usted que No se puede, Bruno, no se puede evitar. Pone a trabajar la maquinaria y a ver si vamos a esperar nomás qué pasa entonces. No se puede evitar, esperemos nada, Bruno. vamos a esperar ya Tenemos que selección tener... contra Argentina, ordenadito atrás, es muy simple eso. No digo que no esté bien. Es muy simple, ordenadito y que corran Mirón y Sosa, ya está. Y no hay más análisis de partido. No, hay más yo no. análisis Entonces, de ¿cuándo nada. ¿para qué te van a pagar el sueldo entonces? Pero vos sos el que está ordenando, que está poniendo ese que nuevo orden digo acá en la nomás mesa. que ustedes ¿Eh? están basando demasiado el tema en que Garnero era así en tal club. Y acá Es que no tengo es. que- Es tengo que es agarrarme inevitable. del lado de Garnero. Es inevitable, Garnero Bruno. es Hace técnico. 10 años el tipo Un está dato en nomás, Paraguay. porque Garnero es técnico. las pelotas Ariel. largas por el costado, que jugaba en Libertad Garnero,
eran a veces fundamentales. Y yo me imagino que si tenemos un lanzador para la corrida de Ramírez, Bueno, pero de Barbosa con de Tito Sosa, Villalba. tomara mal parado, por ejemplo, a Argentina. Por eso nomás que yo conecté cuando vos justamente mencionaste, Bruno, el tema de los costados. Por eso yo agarré esa muestra y ese ejemplo, que creo que en gran parte se va a dar en alguna secuencia del partido contra Argentina. Y en mi caso, en mi exposición, cuando ya que te generaba ya cierta alergia de que recurramos al garnero técnico de Libertad, porque me imagino que eso algo tuvo que ver para la nominación a la selección. No. Yo no voy a hablar de Garnero ahora. ¿Cuántas veces hemos visto, Bruno, partidos de selecciones visitantes de Argentina? Sean Rosario, Córdoba, Buenos Aires, incluyendo el partido de Berizzo en la cancha de Boca, donde en los primeros 15 minutos, claro que el Chive, no, acá viene el poderoso y nos va a bombardear, vamos a tener que hacer equipo Mopi. Y vos decís, mira, ¿cómo le estamos tocando la pelota? Y no es solamente Paraguay, ¿cuántas veces hemos visto? O sea, se puede dar eso también. Y acá no estoy colocando el rasgo del técnico en cuestión. O sea, muchas veces vos te imaginas, y en eliminatorias especialmente vemos, nos sentamos, acá le va a hacer, ¿sabes qué? Va a ser una parafernalia el otro equipo, y de repente vos ves, y el Venezuela le está tocando a Colombia. El Ecuador le está tocando en el Centenario Uruguay. Nosotros voy a eso. tenemos que aprovechar las pocas ocasiones de gol que vamos a tener. Eso nomás yo les digo. No sé por qué es otra cosa. Yo les digo, esa es otra dejen cosa. ya de comparar Garnero con Libertad. Opama, se acabó ya eso. Vos planteas otra cosa, vos planteas ocasiones de gol. Ayer tuvo, ¿cuándo tuvo su práctica más importante? ¿Hoy o ayer tuvo? ¿Sí o no? Hoy va a ser. Hoy esta tarde. Y no me vengan más con Libertad entonces. Acá va el tipo, lo que usted tiene que hacer es recomendarle a él cómo tiene que jugar en base a la selección y no a Libertad. Esto no es por Libertad. Esto es la selección paraguaya. Espera, vos no viste tu equipo, pero ¿por qué jugarían un Campuzano o un Matías Espinosa? O un Tito Porque Villalba. Es gente de su confianza. ¿Quién no le lleva a gente de su confianza y bueno, cuando asume? Gente de confianza eso le va a decir, Tito, olvídate de Libertad. No, pero Tito no puede jugar de titular. Inamovible era Almirón ahí. Yo ya te di mi equipo. Está bien, yo tengo Tito en todo caso para el segundo Campuzano, tiempo. A Espinosa le va a decir, Matías. Es que no hay volante, Dani. Vos mismo te contradecís. Vos mismo dijiste ayer, no hay volante. Bueno, pero que, no, yo voy al tema de que no haber volante, que se olvide Libertad. A Campuzano le vas a decir, Álvaro, olvídate, o a Espinosa, jugá como lo hacías en General el día, no juegues como últimamente venís jugando en Libertad. No, ¿qué extremo? Vos te vas al extremo. Vos también casi hay querer ser conmigo. No, ¿qué yo te estoy diciendo, vos estás diciendo que ya sabe pues Espinosa cómo juega, justamente ya le conoce y no te estoy diciendo que, lógico, por eso lo lleva, porque lo conoce muy bien y sabe cómo explotarlo al jugador. Claro. Pues no le va a estar diciendo frente a todo el mundo, ¿sabes qué? En Libertad te acordás cómo nosotros jugábamos burlano. En Libertad te acordás, ¿sabes qué? Le va a decir a los otros, le va a romper, le va a decir, ¿sabes qué? Vaya a jugar por Libertad. Momentito. Tanto así no. No me voy, me voy a orinar. Si le llega a decir la charla técnica, muchachos, hay que aprovechar la poca que tenemos. Eso es malo. ¿Sabe qué? Le dice, y es una realidad. Yo lo diría, si soy Garnero, muchachos, concentración me marcan y vamos a aprovechar la poca que tenemos. No hay problema. Es un baño de realidad. O a decirle, muchachos, le vamos a jugar de igual a Argentina, no se preocupe. Vos me estás diciendo que ayer, vos sos el primero en saber que no le va a estar diciendo ahí con los otros tipos que juegan allá en Italia, España, Inglaterra, jugame como la hace Libertad. No va a decirle eso, pero... No, pero escuchándole a usted, todo es amigo Libertad. Capaz no va a utilizar la palabra Libertad. Lo único que falta es que ponga la foto de carta ahí atrás y diga, bueno, ahora voy a dar mi charla técnica. No sé si no va a estar, pero es el último modelo, ¿verdad? Claro, es el último modelo que hay. Igual que, a ver, se fue el señor. No. ¿Cómo era que decía Zacarías? Juan Ociero. El empate no es mal resultado. No, pero había una que si tiraba bien el centro iba a hacer gol, y esto también. Si va a aprovechar la que tenés enfrente, bueno, obviamente. Y algo que utilizamos mucho nosotros también cuando hablamos de un partido Olimpia en el Maracaná, Paraguay en Buenos Aires. Claro, aprovechar la poca que se tienen. Que el fútbol paraguayo la suele desaprovechar, por eso no va mal en la eliminatoria, ¿verdad? Por eso llegó tan tarde el primer triunfo. Fíjate que nunca tuvimos, ayer Ariel decía, desde el 93, que hablando de situaciones insólitas, cuando Valdir un día antes renuncia a la selección, porque él veía una goleada que al final no se dio porque terminó 0-0. O sea, perdimos una sola vez, ganamos una sola vez y empatamos los otros partidos. Y dentro de los empates,
Han habido varios donde objetivamente es cierto que terminamos sufriendo, pero demasiado cerca estuvimos de ganar y no lo pudimos porque no aprovechamos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. El cuestionado Maño hizo un muy buen planteamiento en Argentina. No, pero ese fue el más horrible de todo. Pero lo salió Paraguay bien. Usó la media cancha. El de Marcarián, el primer tiempo, Paraguay le pegó un baile a Argentina de Bielsa. Con el gol del Toro incluido. El Toro hace en el segundo tiempo recién. Sí, sí. Pero me acuerdo que hubo remate en el palo del Pepe. El Paco Teche jugó ese partido un toque. Los argentinos no podían agarrar la pelota. ¿Cuál era nuestro mediocampo? Paco, Enciso, Acuña. Y... se me fue el cuarto volante. Pero era... Cardoso, el Pepe jugaba... Me acuerdo que Pepe metió un partidazo en ese primer tiempo. Y en el segundo tiempo el gol de Acuña y después Argentina nos lleva por delante. No sé si no jugó loco, en el segundo tiempo. Puede ser. Pero ¿Sabes quién entró en el segundo tiempo? Me acuerdo que levantó la palabra del soldadito. Entró... Sí. Me acuerdo que tuvo un par de corridas, la gente gritaba así. Y, por ejemplo, ese es un buen partido para recordar porque todos nos quedamos, más allá del gol del Toro, la salvada providencial del Mono contra Tabarelli. Samuel. Pero vos decís, objetivamente ese partido Paraguay lo mereció ganar. Jugó muy bien el primer tiempo. Y después tenés el del Tata Martino. El 2008. También, pulsado Tevez. El técnico de Independiente. Exactamente. Di María debutaba después de los Juegos Olímpicos, que fue figura. Verón lo marcó, no lo dejó mover. Ese partido también fue muy bueno. Y terminamos aliviados porque empujó a Argentina. Sí. Pero ahí el arquero reemplazó a Bonacieri fue Carrizo. Paraguay veo... Que vino a Cerro. Struwey dice. Por eso. Sí, está bien, Struwey, Enciso. Acuña y el Paco. Teche, el Paco. Ese era nuestro mediocampo de ese 2000. Pero por eso, o sea, hemos tenido partidos donde se llegó a competir. Por eso, claro que podemos terminar pidiendo hora, como lo hicimos en estos empates, pero uno analiza y Paraguay jugó grandes pasajes bien. Por eso yo le decía a Bruno, espera, ese ya es otro planteamiento cuando dice vamos a tener pocas ocasiones, sí, pero el planteamiento original no fue si vamos a tener varias, muchas, pocas o casi nulas ocasiones. El tema es cuál va a ser el grado de sufrimiento y dónde vamos a defendernos. O sea, si es un partido como el de la vez pasada que vimos en el torneo local. A ver, el último que vimos es un Nacional Olimpia, el primer tiempo. Vos sabés que hubo uno que era mejor que el otro, pero no le estaba llegando. Se subsanó algo. O sea, no es un sufrimiento muy grande. O el Cerro General Caballero. Vos el primer tiempo Cerro dentro de todo fue más que General Caballero, pero tampoco es que convirtieron en figura al arquero del equipo rival. Entonces, voy nomás a que no es que porque él viene con el campeonato del mundo, la localía. No, acá desde el minuto 1 vamos a estar mirando constantemente el reloj. No, es que contra Ecuador le costó. Sí. Después lo abrió con el golazo de Messi, ¿verdad? Pero el primer tiempo, Ecuador que tiene un fútbol de mucho físico, jóvenes. Físico y también en varios pasajes también le escondió la pelota a Argentina. A Ecuador lo que le faltó es atacarle. Eso sí, no se animó más a progresar. Es difícil atacarle porque te vuelven a velocidad crucero, ¿verdad? Uno tampoco habla de esa cuestión. Pero sí, lo que decía más allá de la polémica, de algún cuestionamiento a los comentarios, a los análisis. Ese es el tema, estar bien parado y ver el momento de golpear. Así de simple. ¿Se tienen las armas? Sí, se tienen las armas. Pero va a ser un partido que va a requerir una dinámica muy importante. La tenencia de la pelota. ¿Pasaron lo de Argentina, muchachos? No. Acá, a ver quién envió. Néstor. TNT Sport. Dice Dibu Martínez en el arco. Pero cerraron lo de la selección. Sí, no, yo quería completar, Bruno, con el tema de... Y si por esas cosas hay una adversidad tempranera, un gol en contra, o sea, ver el carácter. Porque quieras o no, en los duelos contra Argentina, pocas veces Argentina nos dañó primero. Fíjate, el último partido con Berizzo nosotros hacemos el primer gol. Ese partido con el Tata nosotros hacemos el primer gol. El partido Marcaría nosotros hacemos el primer gol. O sea, siempre se logró aguantar. Si no se da, también ver. Porque quieras o no, esta selección también recibió el gol en Venezuela ya en la recta final con una desgracia de Piris. O sea, también estar atento a eso, a ese poder de reacción. Ante nadie discute o nadie polemiza con el tema del favoritismo que tiene Argentina para lo que va a ser el partido del jueves. Argentina
probablemente con Dibu Martínez, Molina, lateral derecho, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico, lateral izquierdo. De Paul, Nico González, Enzo Fernández, ¿verdad? Sí. Y Alexis McAllister. Y arriba o juegan Messi Álvarez o juegan Lo Celso y Lautaro Martínez. O puede ser también Messi con Lautaro o Messi con Álvarez. Sería una figura de 4-2-2-1. 2-2. Bueno, 4-4-2, pero con De Paul y González bien abiertos. Y no, por eso te dije yo, 4-2, los dos retrasados volantes, Enzo y Alexis, ¿verdad? No, está bien, 4-4-2. Pero si pones como dos volantes retrasados serían 4-2-2-2. Sí, con la tendencia de que quizás McAllister pueda adelantarse también muchas veces para jugar hasta si se quiere de enganche, por el buen manejo que tiene. Edgar. ¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Solucionar problemas administrativos, de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como a tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta, cantidad y calidad garantizadas. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los dos lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta este 18 de octubre. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 09831199720. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Acceso Sur, zona Tres Bocas, con mucha carga vehicular, tránsito pesado. De ser posible, eviten esa zona. Pasá por tu Petrobras favorita. No te olvides, recambio de agua, café, té, agua mineral, sándwich, super pancho, mila, bocaditos, dulces, alfajores. Petrobras, está todo dicho. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Atención a los amantes de la facilidad y practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942.
Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Johnny, mil disculpas, Móvil Exfree. ¿Cómo te va, Johnny? Entenderás al fragor acá del tema de debate de selección paraguaya, Johnny. ¿Cómo estás? Bruno, un día, saludo para todos, espectacular. El análisis de los muchachos, bien. Decí con quién está, hermano. Acá rojo o negro, ¿cómo es el tema? No, te puedo decir que yo estoy con que hay que dejarle ya a Garnero selección. Olvidar que... Porque, Bruno, si conectamos, Garnero, él jugaba diferente en Guaraní, en Olimpia, y termina jugando diferente también en Libertad. Ah, entonces, ¿está conmigo entonces, Johnny? Sí. El Garnero de la gente ya tiene que ser ahora. No ya el Garnero de Marini. Siempre entendiendo todo bien, vos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. No, ¿por qué así, Férico, esa agresividad, hermano? No, pero espera. Shh, no, Ariel. No, yo me meto en esta. Arreglen ustedes. ¿Se le tienen todo miedo a Johnny, será, Dani? No, la salida no, que estoy de acuerdo con Johnny. No, claro. ¿Cómo que el de no, la estoy de acuerdo. Parece que vieron una no estoy de acuerdo con Johnny. Johnny. ¿Cómo se llama ese que te Yo no estoy de acuerdo con Johnny. No, Johnny no. ¿Eh? No, Johnny no. La Curiyú González. No, Verana, ¿qué pasa, y estoy de acuerdo con lo que dice Dani. Esta última faceta de Garnero en Libertad, lo que le lleva a la selección. Y esto es lo que nosotros tenemos que analizar en base a eso, qué tipo de decisiones puede tomar. Pero y qué mira lo postura que va a dice tomar. Johnny, que a mí se me pasó, gracias Johnny. Jugaba diferente en Guaraní, jugaba diferente en Olimpia, jugaba diferente en Libertad. Que nos explique el señor González cómo juega en Guaraní así en Olimpia. No, viste. Eso no, que sos, viste cómo soy y después te hace bien, Ariel, bien, claro, para entender alguna cosa que no entendemos se nota, ¿verdad? Con absoluta responsabilidad y respeto. ¿Qué le al señor González? Faltó saber que eso es la América. Sí. Ahí jugaba diferente también. ¿Cuál sería el estilo en Guaraní, en Olimpia y en Libertad, señor Johnny, por favor, con todo respeto, hago la pregunta? No, en Olimpia, por ejemplo, lo más cercano era en línea de 4, lo tenía Richard, la primera salida, todo el toque allí con Leín Chamón. Después en Libertad termina jugando con línea de 3 por el medio, y que le fue demasiado bien. Si bien se elimina de la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana estuvo a punto de clasificar con esos 3 volantes, 2 extremos y un centro delantero. Bueno, Federico, arrancate ya, Johnny. ¿fue satisfactoria la respuesta, Federico? Johnny, para ir a cosas más productivas, ¿hay un equipo aproximado? Porque no sabemos nada todavía, ¿no? No, Federico, porque recién hoy va a tener el plantel completo. De hecho, ayer en el primer entrenamiento corría el rumor que supuestamente Santiago Rojas sería el arquero de Garnero en el inicio de su era, pero después consultando, Coronel es el que va a atajar, porque los dos llegaron en el mismo momento. De madrugada, amaneciendo al lunes, llegó Santiago Rojas, llegó también Carlos Miguel Coronel, no como el primer partido contra Perú, donde decíamos, Santi Rojas tiene mayor cantidad de minutos trabajado con el con el cuerpo técnico de Barros Esqueloto. Coronel llegó hoy, simplemente fue a hacer sus documentaciones, por allí la duda, pero creo que el partido que ha realizado Rojas en su equipo con mayor cantidad de minutos, pero también Coronel demostró, si bien no atajó mucho en los partidos contra Perú y contra Venezuela, me parece que es un arquero atento, no tendría problema para jugar con los pies, cosa que también interesa mucho a Daniel Garnero. Y después, Federico, el caso de Matías Rojas, que fue convocado y que sería uno de los candidatos, y uno se va directamente a esos 2 últimos partidos del Corinthians. Contra Fortaleza, por ejemplo, fue cambiado. Matías Rojas, con un nivel bajísimo, a lo mejor levanta su nivel en la selección nacional, pero habría que ver si recurre a él, porque piensa en Villa Santi, no descartando a Campuzano, y poner un tercer volante que podría ser Matías Rojas, dejando a Miguel Almirón, Ramón Sosa y el centro delantero que podría ser Adam Barreiro. Johnny, mañana ¿a qué hora habla Garnero?
Mañana a las 11 de la mañana vamos a tener la conferencia de prensa de Daniel Garnero y después a las 15:50 el viaje con destino a la República Argentina. En horas de la mañana será el entrenamiento de la selección y después a las 11 el contacto con la prensa del técnico de la selección. Y nosotros estamos viajando, Johnny, con Dani. ¿Sabes eso, verdad? Sí, Mañana. señor. Tendré el privilegio de acompañarlo, señor, a usted y también al señor. Bueno, está bien, muy bien. Gracias, Johnny, un fuerte abrazo. Hasta cada momento. Muy amable, gracias, Chocho. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Kinfa. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia,